Tengo, tengo ya a los invitados de lujo, tengo ya a quienes van a estar ofreciendo este debate tan esperado. Le quiero agradecer a ambos. Dante, vos sos de la casa, Dante, vos sos un amigo, te mando un gran abrazo y te agradezco mucho por haber aceptado, como también a Jacob. No sos de la casa, hoy te toca jugar de visitante en términos futbolísticos, diríamos Jacob, pero te agradezco mucho por la confianza y por haber aceptado. Chicos, les voy a dar unos minutos para que se presenten. No me gustaría presentarlos porque, nada, quiero que esto se sienta lo más cómodo y ameno posible. Así que arrancamos por Dante. Dante, presentate, hermano. Bueno, mi nombre es Dante Urbina, soy apologista católico, autor de diversos libros relacionados con apologética, como Dios existe, publicado en 2016, cuál es la religión verdadera, publicado en 2018, y cuál es la iglesia verdadera, publicado en 2023. Tengo un canal de YouTube con mi nombre, Dante A. Urbina, ahí lo pueden encontrar. En particular, la gente suele ver lo que son mis debates, ¿no? Hay una lista de reproducción que se llama debates, donde están los debates respectivos. De profesión soy economista, tengo un doctorado en economía, pero en cierto modo lo más fundamental e importante que podría decir de mí es que soy una persona pequeña que ha sido profundamente amada por Jesucristo y me siento muy contento de tener la oportunidad de defender la verdad sobre aquel que me ha amado tanto, sobre aquel que me amó y se entregó por mí. Muchas gracias, Dante. Jacob, también tenés tu tiempo ahí para presentarte, amigo. Gracias, mi nombre es Jacob. No tanto me quiero presentar, sino quiero darle al público una advertencia, porque, y esto lo hablé con Santiago antes. Dante, antes que nada, sé que eres una persona muy preparada. No conozco a fondo tu labor, pero sé que tienes mucha influencia, que eres muy ferviente en tu creencia y eso yo lo admiro. Y sé que eres muy crítico contra el cristianismo protestante. Y yo aprecio que ustedes tengan una gran convicción por Hashem, como llamamos nosotros a Dios, y que sepa el público que mi intención no es convencer a nadie de nada. Los judíos no somos proselitistas. Los que me conocen saben que no me gusta debatir y mucho menos ahora. Y esta es la advertencia que quería decirles. Israel, en estos momentos estamos en tiempos delicados, como todos saben, una guerra. Y la mayoría de los cristianos nos han apoyado mucho. Y por eso es que yo no quiero antagonizar. Y yo espero ser muy cuidadoso con mis palabras. Sepan que si yo voy a decir algo en este debate que puede llegar a ofender a alguien, herir a alguien, sepan que no es mi intención, mucho menos, simplemente es como dijo nuestro anfitrión anteriormente, que este es solamente un diálogo de ideas. Yo lamento que en las religiones los debates se vean como batallas y los judíos tenemos una cultura de batallas, no en este formato riguroso de tiempos, pero sino más bien en diálogos como con Santiago tuvimos en la ocasión anterior. Um, y ya, simplemente quería decirles eso de mí. Gracias, Jacob. Gracias, Dante. Bueno, nuevamente, le pido a los moderadores que por sobre todas las cosas pongan el orden necesario en el chat. Recuerden, como lo dijimos antes de que los debatientes estén en pantalla, esto no es una batalla, esto no es una guerra. Jacob no es nuestro enemigo. Acá hemos sido citados para oír este intercambio de ideas, oír este debate con el objetivo de conocer la verdad, con descubrir la verdad. Así que, por favor, le pido ese comportamiento al chat. ¿Está bien? Muchas gracias a todos los que están conectados. Chicos, también decirles lo que les dije en privado. Bueno, nuevamente agradecerles y también ustedes saben de que pueden hacer uso de este material como consideren en sus respectivos espacios. Se está transmitiendo únicamente por aquí porque no lo hemos hablado previamente con ambos para presentar el debate en sus respectivos canales, porque Jacob hace minutos me preguntaba si existía la posibilidad. Le digo, mirá, la verdad es que como no lo hemos tratado antes, no lo hemos planteado antes, nada, lo transmitimos desde acá, pero obviamente pueden hacer uso como quieran de este contenido, siempre y cuando se preserve en su totalidad, que me parece que es lo correcto. ¿Está bien?
Vamos a arrancar. Ya les estuve comentando más o menos la modalidad, ambos la conocen. Vamos a arrancar. Sí, Dante. Solo una pequeña anotación, ¿no? Me parece muy bien el apunte que haces en términos de que el debate, de ser compartido, se preserve en su totalidad. Y al mismo tiempo me parecería bueno, como pues una cuestión de caballeros, que el debate se muestre tal cual. Es decir, también sin agregar imágenes o texto por encima del video original del debate para que se nos pueda escuchar con plena atención lo que yo digo y lo que dice Jacob, y cada una de las personas escuchando plenamente con atención lo que decimos sin elementos distractivos adicionales pueda juzgarlo mejor. Sí, 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 obvio, obvio. Me parece que todos pensamos de la misma manera. Bien, buenísimo. Entonces, vamos a arrancar como les había comentado. Van a haber 15 minutos iniciales y va a arrancar Dante Urbina. ¿Está bien? Cuando falte un minuto, yo voy a encender mi cámara y eso va a ser la señal para ambos que falta un minuto. ¿Está bien? Ahora, si se cumple el tiempo y yo entiendo de que están cerrando la idea, siempre y cuando se cierre la idea, no sean 2 minutos adicionales, sino que están cerrando la idea, obviamente lo vamos a permitir. La idea acá no es cortarla, sino es poder entender qué es lo que se está queriendo transmitir. Así que voy a ser lo suficientemente flexible con ambos y voy a tratar de ser lo más parejo posible. ¿Está bien? Así que bueno, nada, Dante, ¿estás preparado? Sí. ¿Estás preparado? Perfecto. Arrancamos en 5, 4, 3, 2, 1. Va. ¿Es Jesús el Mesías? Esa es la gran cuestión que vamos hoy a debatir. Sin más, procedo a presentarles mi argumento central. 1. El judaísmo de Jacob rechaza la idea de un Mesías muerto y resucitado e identificado con la persona de Jesucristo. 2. El cristianismo afirma la idea de un Mesías muerto y resucitado e identificado con la persona de Jesús. 3. Desde las propias fuentes judías se puede mostrar la idea de un Mesías muerto y resucitado. 4. Con base en las admisiones de los propios académicos judíos, se puede mostrar que este Mesías muerto y resucitado se identifica con Jesús. 5. Por tanto, el cristianismo es verdadero y el judaísmo de Jacob es falso. Esto es lo que realmente tiene que refutar Jacob para no fracasar en este debate. Si quiere, puede diluirse en cuestiones accesorias como detalles sobre el hebreo, interpretaciones particulares de profecías, citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, críticas sobre detalles particulares de historicidad del Nuevo Testamento o críticas al apóstol Pablo. Pero si no es capaz de refutar contundentemente el silogismo que acabo de presentar, no habrá sido capaz de defender el punto distintivo de su judaísmo con respecto al cristianismo y en consecuencia quedará en pie el cristianismo como religión verdadera. Recuerden, el tema de este debate es si Jesús es o no el Mesías. No si cada punto y coma del Nuevo Testamento es histórico o si se puede sostener tal o cual desarrollo particular de teología cristiana. Ni siquiera vamos a discutir todos los detalles de cristología, solamente si Jesús es o no el Mesías. Una anotación más. En este debate, implícita o explícitamente, Jacob va a presentarse como el judío, que representa al judaísmo y la correcta interpretación judía. Pero, como le gusta decir a él, no coman cuento. Jacob representa solo una línea del judaísmo ahora en el siglo XXI, cuando en realidad hay varias líneas de judaísmo como judíos jasídicos, cabalistas, esenios, incluso desde el siglo I, como se puede ver con la comunidad Qumran, que tienen diversas perspectivas sobre el Mesías, incluso discrepando sobre lo que plantea Jacob. Dado esto, probaré desde las escrituras judías, la tradición judía y los académicos judíos que el Mesías tiene unas características que se cumplen en Jesucristo. Vamos a ello. 1. Un Mesías muerto. La idea de un Mesías que sufre una muerte ignominiosa resulta chocante en general para judíos como Jacob, pero resulta que eso es exactamente lo que nos informan las escrituras judías. Dice Isaías 53 del 8 al 9, fue cortado de la tierra de los vivientes, con lo rico fue en su muerte. Eso claramente significa la muerte del Mesías. Va, pero ese texto no se refiere al Mesías, replicará Jacob. Pero resulta que las interpretaciones judías más antiguas lo refieren al Mesías, como apunta el historiador judío
Daniel Boyarin, PhD por el Jewish Theological Seminary of America. Cito: muchas autoridades judías, tal vez incluso la mayoría, hasta casi el periodo moderno, han leído Isaías 53 como refiriéndose al Mesías. Por ejemplo, el rabino Jonathan ben Uziel aplicó dicho texto al Mesías en el Targum Jonatán. ¿Y saben de cuándo es? De entre el siglo I antes de Cristo y I después de Cristo. Es decir, justo antes del ministerio de Jesús. Así que la interpretación mesiánica de este pasaje no es un tardío invento cristiano, sino una antigua tradición judía. A su vez, en el siglo II, el rabino Shimon Bar Yochai dice directamente: morirá el Mesías. Y por si esto fuera poco, resulta que una fuente judía tan indiscutible como el Talmud babilónico dice que se hace lamento por, cito, el Mesías que fue asesinado y traspasado. Suca 52a. 2. Un Mesías resucitado. Ya demostramos desde las propias fuentes judías un Mesías muerto, pero ¿quedará muerto? Esto lo responde el propio texto de Isaías. En Isaías 53, del 8 al 9, vemos que el Mesías es muerto, pero miren lo que dicen los versículos inmediatamente siguientes. Isaías 53, del 10 al 12. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, vivirá largos días, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Esto es alucinante. Dice que derramó su vida hasta la muerte, pero al mismo tiempo vivirá para ver el fruto de su sacrificio. O sea, morirá y luego vivirá para ver el fruto de su sacrificio. ¿Qué es eso sino un Mesías resucitado? ¿Quieren más? Pues resulta que la propia enciclopedia judía nos habla del Mesías Ben Yosef, que muere, pero luego resucitado por el Mesías Ben David. Ahora bien, ¿de cuántos Mesías nos habla de la Biblia judía? Solo de uno. En consecuencia, los judíos se han metido en un problemón por rechazar al único Mesías, Jesucristo, en que tienen que multiplicar los números de Mesías para tratar de explicar los diversos pasajes mesiánicos de sus propias escrituras. Entonces, ¿no es más plausible y parsimoniosa la visión cristiana de un solo Mesías que muere y resucita en lugar de dos? Y si Jacob insiste en que es absolutamente ajena al judaísmo la idea de un Mesías muerto y resucitado, le tengo un dato perturbador. Resulta que nada menos que el académico judío Israel Noll, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, sostiene que ya antes de Cristo, los judíos de la comunidad Qumran, en ellos estaba presente la idea de que, cito, el líder mesiánico sería rechazado, asesinado y resucitado. Fin de cita. 3. Jesús es el Mesías muerto y resucitado. Para demostrar este punto me basaré en el enfoque de los hechos mínimos. De este modo, no necesito defender cada punto y coma del Nuevo Testamento, sino solo unos hechos básicos que son en general aceptados como históricos, incluso por académicos críticos. Pero aquí viene lo interesante y estresante para Jacob, que estos hechos mínimos los voy a defender con puros académicos judíos. Hecho 1, la tumba vacía. Dice el académico judío Yehezkel Kaufman, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, cito, el tercer día luego de la crucifixión ocurrió el evento. El cuerpo de Cristo desapareció de la tumba. Se desconoce cómo sucedió exactamente esto. ¡Qué interesante! Afirma que se desconoce la explicación de este hecho, pero no niega que se trata de un hecho. Además, la historicidad del relato de la tumba vacía es reforzado por el hecho de que fue primariamente testimoniado por mujeres. ¿Cómo explica el historiador judío Pinchas Lapide? Cito, en una narrativa puramente ficticia, uno habría evitado hacer a las mujeres los principales testigos, por cuanto en el judaísmo rabínico eran consideradas como incapaces de dar un testimonio válido. Dice un antiguo midrash, uno no puede basarse en las palabras de una mujer. Se enseñaba que las mujeres eran incapaces de dar testimonio ante una corte, Yalkut Shimoni 1.82. Luego, como una historia inventada no habría incorporado ello, debe tratarse de un hecho histórico. Hecho 2. Las experiencias de Cristo resucitado. No una cristiana, sino la historiadora judía Paula Fredriksen, PhD por la Universidad de Princeton, dice que, cito, la convicción de los discípulos de que habían visto a Cristo resucitado forma parte de los hechos históricos conocidos más allá de toda duda. ¡Qué fuerte! Una historiadora judía diciendo que la convicción de haber visto a Cristo resucitado es un hecho histórico indubitable. Tal vez Jacob dirá, bueno, pero los discípulos solo experimentaron a un Jesús espiritual, no a uno corporalmente resucitado. Pero sería refutado por el académico judío Mitchell Kogan, PhD por la Syracuse University, quien dice, cito, después de la muerte de Jesús, sus seguidores continuaron teniendo experiencia de él en su forma corporal.
no tengo motivos para dudar de la autenticidad de dicha experiencia. Hecho 3. La creencia temprana en la resurrección. El propio Jacob admite que hay 7 cartas que son, cito, indiscutiblemente Pablo, y fueron escritas alrededor del 50 al 55. Pero resulta que entre estas está Primera de Corintios, donde dice que Jesús fue sepultado y resucitó. Primera de Corintios 15:4, dentro de una estructura de credo que es anterior a Pablo, pues él la precede con la frase lo que recibí. Primera de Corintios 15:3. Ahora, ¿qué tan anterior es el contenido de ese credo? De acuerdo con el académico judío John Levenson, PhD por la Universidad de Harvard, y su coautor Kevin Madigan, cito, con toda probabilidad, este anuncio fue ya proclamado durante la década en que murió Jesús, alrededor de 20 años antes de que Pablo enviase su carta a los Corintios. Eso significa que la creencia en la resurrección de Jesús ya estaba presente desde la década del año 30, según la misión de este académico judío PhD por la Universidad de Harvard. Ahora, si Jacob no quiere caer en irracionalidad, tiene que aplicar el principio de razón suficiente e intentar siquiera una explicación de estos 3 hechos admitidos como históricos incluso por grandes académicos judíos. Se han elucubrado varias teorías como que el cuerpo fue robado o que Jesús se desmayó en la cruz y luego se reanimó, etc. Pero resulta que el propio académico judío Geza Vermes admite que, cito, ninguna de las teorías sugeridas resiste un escrutinio riguroso. De este modo, como apunta el historiador judío Pinchas Lapide, aunque pueda haber discusiones sobre determinados detalles de los relatos de la resurrección, igual, cito, permanece un núcleo histórico que no puede ser desmitologizado. Ninguna alucinación es suficiente para explicar tal revolucionaria transformación. La resurrección es la mejor explicación. De ahí que el propio Lapide, siendo judío, no es cristiano, siendo judío, se vea obligado a reconocer que la resurrección es, cito, un hecho de la historia, pues algo que podemos designar como evento histórico debe haber ocurrido por cuanto sus resultados fueron históricos. 4. El dilema judío ante la resurrección. Frente a toda esta evidencia, Jacob podría decir, bueno, Jesús realmente resucitó, pero eso no prueba que sea el Mesías. Pero si intenta, eso se va a meter en un problemón. Durante su propio ministerio, Jesús hizo varias afirmaciones mesiánicas y puso énfasis en su resurrección como la señal que vindicaría su identidad como Mesías. Véase, por ejemplo, Mateo 12, del 39 al 40. Jacob podría decir, bueno, pero también un falso profeta podría hacer señales y prodigios. Eso no necesariamente prueba que viene de Dios. Pero con el caso de la resurrección, esa escapatoria que tanto le gusta, no le va a funcionar. Porque la resurrección es un milagro que solo puede hacer Dios, de acuerdo con las propias fuentes judías. Dice el Talmud de Jerusalén, solamente el Altísimo puede resucitar a los muertos. Como está escrito, el Señor mata y da vida, y hace descender al sepulcro y hace subir. 1 Samuel 2:6. Luego, como la resurrección solo puede venir de Dios, la resurrección de Cristo o de Jesús vindica sus afirmaciones mesiánicas y por tanto, Él es el Mesías. Punto. Fin del debate. Así que Jacob no tiene escapatoria. O niega la resurrección, para lo cual tendrá que refutar contundentemente todos los puntos que he planteado previamente, o acepta que Jesús es el Mesías. Y si intenta escapar apelando a detallitos periféricos de hebreo o discusiones de citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, ustedes lo van a notar. Así pues, la resurrección de Jesús da garantía de la fe cristiana y muestra que nuestra esperanza no es vacía, pues podemos confiar en que Jesús completará como Mesías lo que prometió para su segunda venida, precisamente por lo que ya cumplió en su primera venida, resucitar. Jacob intenta decir que esto es simplemente una excusa diciendo lo siguiente. Voy a citar palabras de Jacob. Atención. Yo también te puedo decir lo mismo. Bueno, que me maten y cuando regrese vas a ver que yo voy a hacer que el mundo sea mejor. Bueno, Jacob, primero resucitas y ya luego hablamos. 5. Ábrete a la posibilidad de aceptar al Mesías. En lo que sigue este debate, siguiendo una interpretación de los judíos actuales, Jacob va a intentar convencerlos de que Jesús no cumple tal o cual profecía mesiánica. Pero si no logra refutar la resurrección de Jesús, ¿no debería abrirse a la posibilidad de que los judíos puedan estar equivocados en rechazarlo? Debería hacerlo, pues el propio Dios dijo a los judíos como él, en las escrituras judías, mis caminos no son vuestros caminos. Isaías 55:8.
Parece precisamente que Dios ha tomado un camino inesperado para los judíos, el de un Mesías muerto y resucitado que ellos mismos rechazarían. Y si la resurrección es cierta, entonces habrá que pensar que más allá de lo que diga Jacob, la interpretación más plausible de los textos mesiánicos será aquella que corresponda con Jesús. De este modo, Jesús es el Hijo del Hombre, Daniel 7:13, el niño que nos es nacido, Isaías 9:6, en Belén, Miqueas 5:2, siendo del linaje de David, 2 Samuel 7:12, y con su paso llenará de gloria en Galilea, Isaías 9:1. Sin embargo, será rechazado por los propios judíos que lo tuvieron por herido de Dios, Isaías 53:4, pero con su sufrimiento justificará a muchos, Isaías 53:11, derramando su vida hasta la muerte, Isaías 53:12. Y lo mirarán como al que traspasaron, Zacarías 12:10. Pero no quedará en la tumba, sino que vivirá, Isaías 53:10. De este modo trascenderá las fronteras del mero pueblo judío y será luz para las naciones, Isaías 49:6. Y así se cumplirá que la piedra que desecharon los arquitectos se ha convertido en la piedra angular, Salmo 118:22. ¿Seguirá Jacob rechazando a aquel que se ha convertido en la piedra angular, el Mesías muerto y resucitado? Sin lugar a dudas, Jesús es el judío más importante e influyente de la historia. Y encima resucitó. ¿No habrá Jacob una pequeña posibilidad de que sea el Mesías? De hecho, en video del 3 de diciembre de 2022, Jacob dijo: durante el siglo I y siglo II hubo 24 personas que se hicieron llamar Mesías. Las personas solo conocen a Jesús. ¿No te parece curioso que todos esos 24 quedaron muertos en la tumba y pasaron a la historia y casi como irrelevantes? Y el judío más relevante de toda la historia es precisamente aquel que ustedes rechazan como Mesías. Eso requiere una explicación. Muchas gracias. Muchas gracias, Dante. Quedaban 5 segundos. Gracias por tu ponencia inicial. Gracias a todos los que están conectados. Tenemos casi 2.900 personas. Dejen su like, dejen sus comentarios. Le pido por favor a los moderadores que estén ahí atentos a cualquier comentario que pueda ser ofensivo o que no respete el espíritu de este debate. Vamos ahora con los 15 minutos iniciales para Jacob. Lo único que les voy a pedir es eso. Gracias, Dante, te muteaste. Si se pueden mutear ustedes cada vez que le toque al otro, porque bueno, yo estoy teniendo un problemita acá logístico y no lo puedo hacer yo, así que si se pueden mantener muteados, les agradezco un montonazo. ¿Estás listo, Jacob? Seguro. Bien, arrancamos en 5, 4, bueno, acuérdate, en el último minuto enciendo la cámara, no digo nada para no interrumpir, está bien, pero enciendo la cámara. Católicos no tienen misiones para evangelizarnos, hoy en día ni tienen campañas contra la creencia de los judíos, por eso es que para mí este espacio es muy poco común, poco esperado, porque uno no ve católicos buscando debates con judíos y por eso me sorprende todo este escenario un poco alucinante para mí. Accedí obviamente porque Santi, sabemos que esos diálogos son poco hostiles, así fue mi experiencia con él y tú pues también sé que no te metes contra judíos, Dante, sé que eres un gran adversario de los protestantes, pero por eso lo que voy a decir a continuación, por favor, el público, ya lo dije antes, no se lo tomen como un desafío ni como una ofensa. Yo sé que muchos cristianos apoyan a Israel en este momento, así que voy a tratar de suavizar mis palabras lo más posible. El cristianismo utiliza muchos términos parecidos a los del judaísmo, pero nosotros entendemos cosas distintas. Por ejemplo, infierno lo entendemos de forma distinta con el Gehinom. La salvación es una idea distinta, el diablo es un concepto distinto, y lo mismo ocurre con la palabra Mesías. No entendemos lo mismo. Por eso es que este diálogo es un diálogo entre sordos. Así que yo sé que les sorprende a muchos de cómo es posible que los judíos, que son aquellos que estudian la Biblia desde que son pequeños, día y noche, hasta que nos morimos, desde que abrimos los ojos hasta que los cerramos toda la vida, justamente somos nosotros los que no creemos en Jesús. ¿Cómo es posible? Entonces, hay varias salidas del cristianismo para esto, que estamos ciegos, que tenemos una venda en los ojos, que matamos a los profetas, cualquier explicación, pero una muy común que me encontré últimamente es que somos muy carnales espiritualmente. ¿Por qué? ¿Por qué somos carnales? Porque la definición de Mesías para nosotros es una figura política y, ojo, nosotros no desconectamos la espiritualidad de la política, son ideas que van de la mano, porque esa será la grandeza del Mashiach como político. En grandes rasgos, Mesías es un cargo político, básicamente Mesías significa ungido, ungido es
un ritual que se hacía para darle un cargo colectivo a las personas con un aceite de unción, Éxodo 30. Así se le hizo a la realeza de Israel a lo largo de la historia, Saúl, David, Salomón, incluso a los rebeldes como Absalom. El cargo que se le daba colectivamente a las personas, el cargo de ungido, se le daba, por ejemplo, a los sacerdotes, Cohen HaMashiach, en Levítico 4:3, etc. Incluso es en plural, por ejemplo, no toquen a mis ungidos, está escrito en Salmo 105, es decir, a mis mesías, se podría decir, porque al Tigru Bim Shihai está escrito. Y lo mismo, el Melech HaMashiach, en hebreo, el rey mesías, es una persona que debe reinar en el sentido político. Paréntesis, incluso a Ciro, que no era un judío, a él se le llama Mesías de Dios, como en Isaías 45. ¿Por qué? Porque él en el siglo VI antes de la era común, él hace un edicto para que los judíos pudiéramos volver a nuestra tierra y tener nuevamente una autonomía. Y durante el periodo exílico de Israel se reforzó la idea de que debe, esta esperanza, ¿sí?, de que la casa de David debe volver a gobernar en Israel. Esto está escrito a lo largo de todo el Tanaj. Paréntesis, todas estas citas se las puedo dar más adelante si el público las pide, pero solo para, no sé cómo el tiempo se maneja en este tipo de debates tan formalizados, pero bueno. Isaías es el profeta que básicamente más tuvo influencia en describir las características del Mashiach, ¿sí? Y lo que él hace es que él traslada la importancia en las virtudes del Mashiach. Y algunas de las características, para que el público entienda nuestro punto de vista, es que debe ser un juez, un maestro de la Torá, que tenga un carisma para gobernar, que sea profeta, que sea guerrero. Eso es algo que suele no ser muy entendido en religiones externas, pero el Mesías debe liderar militarmente a Israel para poder liberarla. Este es uno de los detalles que más influyó en la percepción del Mashiach en el siglo I. Los grupos judíos en general, y me gustó que Dante dice el judaísmo de Jacob. Es verdad, porque en el siglo I había muchas formas de ver el judaísmo. Es decir, pero el factor común que tenían estos grupos es la idea de la salvación. Y salvación para judíos, siglo I y hasta el día de hoy, es la salvación nacional. Es decir, la liberación nacional de Israel. En el siglo I, Judea estaba ocupada por el Imperio Romano y había una esperanza judía de que llegaría un Mesías davídico que los liberaría. Ejemplos de estos tantos personajes que se mencionaron en la lista: Teudas, Judas el Galileo, Menachem ben Hizquía, el judío de Egipto, Shimon bar Giora, Menachem ben Yehuda, Bar Kosiba. Todos estos personajes tienen algo en común. Todos intentaron liberar Jerusalén, todos fueron candidatos mesiánicos y todos fueron matados en guerra. Por ende, todos fueron mesías que fracasaron. Entonces, y esto también se atestiguado por fuentes de no judíos: Tácito, Suetonio. Josefo explica todo esto nuevamente. Si quieren citas, se las puedo dar después, pero no sé el tiempo, ¿sí? Pero el concepto de Mesías estaba ligado a la liberación nacional hasta el día de hoy. Entonces, la idea incluso continúa con vehemencia después de judíos del siglo II, la revuelta contra el emperador Trajano, se unen judíos de Egipto, de Libia, de todo el norte de África, la revuelta de Bar Kokhba, y hablemos de eso. Y lo que ocurre, en cambio, es que el recién nacido grupo cristiano, ellos no tomaron parte en la lucha para ayudar a salvar a Israel. Salvar, nuevamente, para nosotros es un concepto nacional. Quizás es porque la nueva definición mesiánica de este nuevo grupo cristiano era distinta al colectivo judío. Y quizás es porque ya en la segunda generación, que fue cuando fue la revuelta de Bar Kokhba, ya era una nueva religión sin casi judíos en ella. Y no solamente en la tierra de Israel este era el concepto, también en el mundo helenístico era así. En la traducción del Septuaginta vemos en Números 24:17 que se habla sobre el concepto de un liberador, de un Mesías, se puede decir, como un hombre, humano, persona, ¿sí? Antropos. Filón de Alejandría, por ejemplo, él no mencionó el tema escatológico porque su exégesis fue sobre la Torá y no sobre los profetas, pero Filón no era indiferente a estas aspiraciones mesiánicas de su tiempo, así lo dicen académicos del tema como José María Triviño y todos ellos, pero se entendía al Mesías como una figura humana. Es verdad que hay veces sobrenatural, pero al fin de cuentas es un ser humano. El caso de los saduceos era menos explícito porque los saduceos ya tenían el poder político, ellos no tenían esta Torá oral y ellos estaban encaminados con Roma, así que su expectativa mesiánica, si tú ya tienes el poder político, pues no tenía mucho sentido. Los esenios, por ejemplo, en los rollos del Mar Muerto, hay 3 tipos de Mesías, de hecho, está el sacerdote, el rey, el profeta. Lo que hace el cristianismo, y esta es como la innovación del cristianismo por fuera de los judaísmos, es que conglomeran estas 3 ideas en un solo personaje. Por eso es que es una diferencia de los judaísmos de la época. Ahora, la aspiración de los qumranitas, porque se ha estimado que los qumranitas eran una rama de los esenios, ellos aspiraban a liberar el templo, a restaurar la nación de Israel. Eso de la lucha de los hijos de la luz con los hijos de la oscuridad. Existe la hipótesis de Israel Noll, por supuesto, sobre que el Mesías que sufre en los textos de Qumran. Puedo explicar ese tema más adelante en la refutación porque el profesor Dante lo
tocó el tema, pero es una hipótesis bastante rechazada en la academia. Me atrevo a decir que de las más rechazadas en el mundo académico, que hablaré después, pero sea como sea el personaje, es sufriente, no tiene ningún elemento davídico o salvífico en los textos de Qumrán. Segundo, o tercero o quinto, no sé en qué punto voy, nadie esperaba que el Mesías davídico fracasara en su liberación nacional. Existe un concepto rabínico que se llama Mashiach ben Yosef, el Mesías hijo de José, que es una figura de la tribu de Efraín que cae en combate, pero no es davídico, es un guerrero que lucha batallas para liberar a Israel, pero incluso en Mashiach ben Yosef, su sangre no es para expiar pecados, como lo dice Pesik Tarabati, tengo un artículo académico del tema, sino que lucha en batallas para liberar a Israel nacionalmente. O sea, esta idea aparece en la literatura rabínica y lamento que fuentes del misionerismo cristiano, lamento decirlo, traten de utilizar las fuentes judías como si nosotros no las conociéramos y tratan de sacar con pinzas para que nosotros, digamos, tomen un contexto que no está ahí. Ahora, incluso la idea de que un Mesías no debe morir, incluso se insinúa en el Nuevo Testamento. En Juan capítulo 20 tienen a Tomás el incrédulo, que cómo va a creer que ese es Jesús, que está revivido, porque la idea de un Mesías que se muere y resucita, no, es decir, no era la popular, es decir, no estaba ahí. Entonces, cuando Jesús muere en manos de Roma, los seguidores de Jesús debieron replantear la definición de Mesías, que el reino no es de este mundo, que la paz no es una paz en Judea, sino en los corazones, que el templo no debe ser reconstruido, sino que su cuerpo es el templo, que ya no es una salvación nacional, sino que es de la muerte, o peor, de un infierno. Entonces, el cristianismo se alinea con Roma, y esto fue como, ya creo que el último clavo del ataúd de separar al cristianismo del judaísmo, particularmente, y pienso que lo que más lo separó fue en la revuelta de Bar Kokhba, porque cuando hubo el intento de liberar a Israel de Roma, los cristianos no participaron y en verdad esto fue un quiebre muy grande, porque no tenían aspiraciones nacionales, a diferencia del pueblo judío. Entonces, al fin de cuentas, la idea del Mesías, para que lo sepan, es que el mundo puede ser un lugar mejor sin la necesidad de un Deus ex machina. La política es la fuerza más fuerte que mueve al mundo y por eso es que el Mashiach es quien lidera el campo de la política. Yo sé que la gente relaciona corrupción con política, tienen razón que así es por ahora, pero justamente esa es la diferencia del Mashiach con los otros demás líderes a lo largo de la historia. Si en este momento no hay paz en el mundo, mi postura es que el Mashiach no ha llegado, porque eso es lo que apuntan los profetas. Es decir, la postura, como bien Dante dijo, del judaísmo de Jacob, en general, el judaísmo, como se concibe hoy en día, es que el personaje en sí no importa tanto, sino que las implicaciones de lo que ocurre con el Mashiach es lo que implican. Es decir, un mundo de paz, un mundo sin competencia, de alegría, de todo. Entonces, básicamente es lo que quería decir. Ahora, sí quiero resaltar sobre la idea de que hubo muchos judaísmos, que les voy a resumir todo lo que acabo de decir en pocas palabras. La idea en el siglo I, y yo sé, no estamos en la parte de la refutación, pero obviamente yo puedo hacer muchos anacronismos y decir, no, bueno, hoy las fuentes judías dicen esto, pero yo les dije la explicación histórica en el siglo I, II, no era así. Es decir, si ustedes se van a esa época y ustedes le preguntan a un judío, oye, ¿qué es el Mashiach? Nos va a liberar de Israel, y hay varias fuentes, como les dije, que dicen eso. Quizás, Santi, perdón que te convoque, ¿cuántos minutos tenemos para saber si puedo leerles las fuentes ahora sí? Perfecto. Bueno, ok. Entonces, lo que ocurre es que la solución del cristianismo para, digamos, tratar de calzar con esta idea de que no hay paz en el mundo y todo esto, porque eso es lo que dicen los profetas repetidamente, un mundo de alegría, toda la visión de Isaías comienza así, y también Miqueas y Maljí, todos ellos hablan de eso, Obadia habla de eso, todos. Entonces, ¿qué hizo el cristianismo? Dijeron, bueno, es verdad que Jesús no cumplió este tipo de profecías de un mundo que va a ser arreglado, sino que van a ser en una segunda llegada. Entonces, entra acá en juego la idea de la resurrección, que realmente para mí no es problema la idea de la resurrección, ya les explico en un momento, pero entonces nosotros, y es lo que yo creo, es que podríamos decir que el Mesías va a completar todo en un segundo round. Pudo quizás ser Shimon Bar Kokhba. Bar Kokhba quizás él fue el Mesías, porque es un candidato mesiánico de su época que va a revivir y lo mató Roma y va a cumplir todo cuando reviva o cuando vuelva. También pudo ser Judas el Galileo, Shimon Bar Giora, el Rebbe de Lubavitch, Schneerson de los años 90. Entonces, sí, la lógica es de un retorno que va a completar lo que no cumplió en su primer y único round. Entonces, el Mesías podría ser cualquiera, disculpa decirlo. Sobre la resurrección, me gustaría ser un poco acá. Quiero solo, para no perder las fuentes, decirles todo aquí. Miren, la resurrección para nosotros en el judaísmo
es uno de los principios fundamentales en la escatología del judaísmo, es decir, del fin de los tiempos. Tchiat HaMetim está en los principios de Maimónides y todo eso, ¿sí? Es como, entonces, el judaísmo acepta la posibilidad de milagros como la resurrección. Eliseo revive personas, Elías revive personas. Es verdad que Hashem es el que da la vida y la quita, pero incluso ocurrió con estos personajes. Entonces, la crítica del judaísmo acerca de la resurrección no es que sea una prueba mesiánica, es decir, nuestra crítica no es que si hubo resurrección o no hubo resurrección, nuestra crítica es que la resurrección no es, o sea, la narrativa teológica cristiana que vincularon a la resurrección sobre expiar el pecado y todo, la nueva definición de Mesías que el cristianismo fue desarrollando con el tiempo es lo que el judaísmo no está de acuerdo, porque la idea de una resurrección en verdad no es problema. El judaísmo en la resurrección no es lo que causa fe, en el cristianismo sí. Es decir, esa es una gran diferencia entre nosotros para que entiendan nuestro punto de vista. Ahora, el cristianismo interpreta la resurrección de Jesús como esta señal escatológica que es la prueba absoluta. El judaísmo no ve en ningún fundamento similar en una resurrección de un Mesías ni nada de esto. Ahora, en el siglo I la creencia de la resurrección estaba dividida. Los fariseos afirmaban que había, los saduceos negaban la idea de la resurrección. Había escuelas como Shammai y Hillel que uno decía que el alma esperaba pasivamente en el Sheol y luego revivía, mientras que Hillel decía que era un juicio inmediato y luego la resurrección. Sobre la idea de resurrección con cuerpo, sin cuerpo, eso lo discute Maimónides. Maimónides tiene una postura distinta a todos y saben que Maimónides es el gran legislador sobre una resurrección sin cuerpo, así que tampoco es que el tema del cuerpo sea como una prueba absoluta para tratar de desmontar el judaísmo. Ahora, la discusión sobre si los muertos van a volver de la diáspora, si tendrán ropa, todos estos son temas que ya el judaísmo trata y por eso les digo que no es como la gran cosa para el judaísmo. También otros antecedentes de la época, los textos apocalípticos, oráculos de Pastes, en Qumran se habla de esto, Revelación de Gabriel hablan de esto, la figura de Mashiach ben Yosef que muere en batalla, pero no resucita excepto en un midrash, que acá el profesor Dante lo mencionó. Ahí, bueno, les diré en la refutación, porque si uno leyera ese midrash se daría cuenta que no tiene nada que ver con el cristianismo, pero es muy distinto al modelo cristiano. Ahora, me quedan minutos, Santi, bueno. Ahora, hay textos y generalmente cuando se habla de una resurrección, muchas veces se va a hablar de una resurrección nacional y colectiva. En Ezequiel, en Daniel, en Isaías, en apócrifos como en Enoch, en Baruch, en Macabeos, en Segunda de Macabeos, perdón. Entonces, en la Mishnah, en el Tratado de Sanedrín. Entonces, para que sepan como conclusión, incluso si Jesús hubiera resucitado, no, eso no lo convierte en Mesías, no es uno de las, para nosotros, razones de Mesías. Mesías es quien trae a los exilios, quien libera a Israel, quien hace todas estas, digamos, un mundo perfecto. Y si en este momento no hay un mundo perfecto, Israel estamos en guerra, entonces el Mashiach aún no ha llegado. Bien, Jacob, muchas gracias. Te quedaban 15 segundos. Compartir sus likes. Si pueden dejar sus comentarios, es de mucha ayuda para decirle a YouTube, empezar a promocionar esto para poder llegar a más gente. Su like y sus comentarios son fundamentales. En el comentario fijado del chat en vivo tienen enlaces a el canal de Dante Urbina, a el canal de Jacob. Ambos enlaces se encuentran en el comentario fijado del chat en vivo para todos aquellos que quizás no conocían a quienes están debatiendo el día de hoy, puedan ir a sus respectivos canales y aprender más de todo este contenido que ellos hacen. Así que muchas gracias a todos los que están comentando. Vamos a iniciar la segunda etapa de este debate, que es la refutación. En esta refutación vamos a tener 10 minutos de cada uno. Primero va a arrancar Dante con sus respectivos 10 minutos y luego le va a seguir Jacob con sus respectivos 10 minutos. Sigue siendo de la misma manera, yo aparezco en el último minuto sin decir nada para no interrumpir el discurso y ustedes ya saben de que es el último minuto y bueno, no voy a interrumpir, la idea es que vayan ya redondeando, voy a tratar de ser lo más flexible. Bien, Dante, ¿estás? Sí, decime. Después de la respuesta que daremos, ¿hay otra post-respuesta? Claro, hay una más de 7 minutos. Hay una más de 7 minutos. Bien, buenísimo. Dante, ¿estás preparado? Listo.
Bien, lo único que te quería comentar, Dante, por las dudas, parece que estás teniendo un problemita de internet, te ves un poquito pixelado y a veces como que la imagen solamente se corta. Se escucha todo bien, pero te aviso por las dudas. Si llega esto a empeorar y no se entiende bien lo que querés decir, yo intervengo, pauso un cachito el tiempo e intervengo. ¿Está bien? Quiero aclarar eso, por las dudas. Eh, dame un segundo Ok, en este caso, por favor, dale. Tranqui. de verificar este detalle, ¿no? Porque no vaya a ser muy Mientras tanto, muchas gracias a todos los que están en el chat, por lo respetuosos que están siendo, gracias por la buena onda que están teniendo, gracias a los moderadores por el trabajo que están haciendo. Más de 3.200 personas. Recuerden de que este video va a quedar posteado. Todos aquellos que lo quieran reaccionar y demás lo pueden hacer tranquilamente. Nosotros no vamos a denunciar a nadie por reaccionar o comentar este debate. Ahora, los únicos que pueden hacer uso de este debate como tal en sus respectivos canales son obviamente Dante y Jacob. Dante, vos me avisás, ¿eh? Sí, a ver, voy a cambiar de conexión mejor. Ok, Dame ok. un momento para Bueno, que fluya mejor. ok. Un segundo. A ver. A ver, toda la gente que está conectada, un abrazo enorme. Si pueden dejar sus likes, sería un golazo de media cancha. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Me ven bien? Sí, te veo mejor y te escucho bien. Siempre te he escuchado bien, pero bueno, ahora se ve un poquito mejor. A ver. Ya, perfecto. Perfecto. Listo. Entonces, si Bueno, hay alguna dificultad de internet, tú me avisas. A ver. listo. Déjame Fantástico. apuntar ahora. Mi término sería los 50. Ya. Bien, 10 minutos, continuamos con la segunda ronda, 10 minutos de refutación para cada uno, arrancamos en 5, 4, 3, 2, 1, va. Me he quedado impresionado por la argumentación de Yakov, porque yo me esperaba sinceramente algo más contundente. Le he presentado contundentemente el caso de la resurrección y los comentarios que ha dado al final, la verdad que me han sido sorpresivos y no en un exactamente buen sentido. Pero quisiera comenzar señalando cómo él empezó su discurso, señalando cuestión de diferencias entre católicos y protestantes. Jacob, eso no te va a resultar aquí, porque católicos, ortodoxos y protestantes estamos todos unidos en afirmar a Cristo como Mesías. Así que ese punto es algo común de nuestro depósito cristiano. Ahora sí, vamos sobre las cosas primero que dijiste sobre la resurrección. Miren lo que dijo. Incluso si Jesús hubiera resucitado, eso no sería problema para el judaísmo. ¿Cómo es posible que se diga que el mayor candidato a Mesías concebido en la historia de entre los judíos podría haber resucitado y aún así, no es el Mesías? ¿No será que están equivocados en su perspectiva? Jacob dice, Eliseo y Elías también reviven personas. Claro, pero lo hacen con el poder de Dios. Pero si Cristo realmente resucitó y tú mismo admitiste que la resurrección solo la puede hacer Dios, ¿significa que Dios habría resucitado a un falso Mesías? Por favor, Jacob, ¿no te das cuenta de los absurdos a los que llega tu postura? Dice, Maimónides habla de una resurrección sin cuerpo, pero Jacob se olvidó informarles que Maimónides es de bien entrada a la Edad Media, no un autor del judaísmo antiguo como para que sea relevante este contexto. Luego, él mismo confesó que todos estos autoproclamados mesías del siglo I murieron, pero ¿sabes qué más tienen en común? Que quedaron muertos, a diferencia de Cristo que se levantó de la tumba. Y esto no es una mera narrativa teológica, te estableció los puntos históricos con argumentación histórica desde historiadores judíos. No puedes seguir ignorando eso, por favor. Luego, dice Jacob, ¿cómo es esto de que justo nosotros los judíos no creemos en el Mesías? Los cristianos nos dicen que somos ciegos. Disculpa, Dios mismo en las escrituras judías le dice al pueblo judío que tienen ojos y no ven. Jeremías 5:21. No creería que un cristiano tenga que recordarte tus escrituras judías. Luego, Jacob dice, ungido significa que es un ritual para dar un cargo político. Ese reduccionismo es refutado del modo siguiente. Filosofía judía es refutado por la enciclopedia judía, porque en la enciclopedia judía se nos informa
que la unción es primariamente sacerdotal antes que política y fundamentalmente para santificar, para retirar a la persona de lo profano. Luego Jacob dice, Rey Mesías será una figura política, así como Ciro. Esa será tu interpretación rabínica particular, posterior, postcristiana y anticristiana. Pero si nos vamos al judaísmo antiguo, dentro de ello tiene documentos de antes de Cristo, como el documento de Damasco, el rollo 1QS y el testamento de los 12 patriarcas, que nos hablan asimismo de un Mesías sacerdotal, que no es político y que incluso está por encima del político. Queda obliterado tu principal alegación en tu discurso de apertura. Lo que tanto alegaste es un argumento que ha quedado muerto y no va a resucitar. Luego, dice Jacob que en Qumran hay 3 tipos de Mesías y el cristianismo los junta en uno. ¿No te das cuenta, Jacob, qué irrazonable es tener 3 tipos de Mesías? Porque las escrituras judías hablan de un solo Mesías. En consecuencia, el que se confluya en uno es lo más razonable y terminas con tus propias palabras mostrando la razonabilidad del cristianismo. Como dicen las escrituras judías, según de Samuel 1:16, tu propia boca ha hablado contra ti. Dice Jacob, Mesías significa un guerrero, líder político, militar. Asimismo, dice que en el siglo I había muchas formas de judaísmo, pero que todas coincidían en ver al Mesías simplemente como un liberador militar en términos nacionales, un liberador nacional, un caudillo, básicamente. Facilito te refuto con las propias fuentes judías. En primera instancia, la salvación se plantea también en términos espirituales. Salmo 138, Dios salvará a Israel de todos sus pecados, no solo de la opresión extranjera. Asimismo, tienes el documento en la comunidad Qumran antes de Cristo, 4Q491, donde se nos habla de un Mesías que está basado esta interpretación en Isaías 53, el texto clave que cité, que es sacerdotal, espiritual, y el alcance de su redención no se cierra solo en los límites nacionalistas del pueblo de Israel, sino que se extiende a todo el mundo. Nuevamente, otro argumento muerto que no va a resucitar. Luego, dice Jacob, la nueva definición mesiánica de los cristianos no era una definición nacionalista. Ellos inventaron esa definición no nacionalista del Mesías. Pero ya te estoy mostrando que incluso en un documento antes de Cristo entre los judíos. Vamos a probar con Healthy Vibes. Ahorita, desde el 92 entendiendo y cuidando a tu mascota. Para el remanente de Israel y para las naciones, trasciende las fronteras nacionales y no habla de todo Israel como estructura política, sino de un remanente. Eso se cumpliría en el cristianismo, porque hay un autor muy relevante, muy conocedor de judaísmo, que ha admitido que en el siglo I muchos de los cristianos eran judíos. ¿Sabes a quién acabo de citar? A Jacob Amar Rothstein, a ti mismo. Luego, dice Jacob, para el judaísmo el Mesías es simplemente una figura humana. Pues mira esto. El mayor intérprete judío de toda la historia, Rashi, nos dice que el Hijo del Hombre en Daniel 7 es el Mesías. Y el académico judío Daniel Boyarin, PhD por el Jewish Theological Seminary, informa que ese Hijo del Hombre es una figura redentora que es divino y se presenta con forma humana. Lo afirma un académico judío haciendo exégesis de Daniel 7 y termina confluyendo con la visión cristiana. Pero Jacob nos va a decir que es una hipótesis muy rechazada en la academia, esto de un Mesías que sufre y que se tenga esa concepción de antes de Cristo. Yo tengo un montón de académicos, aparte de todos los que te he citado en el discurso apertura y acá apuntado y lo que te he citado de Qumran, que te dan la contra. Y por otra parte, en tu propia tradición judía, resulta que, como afirma Daniel Boyarin, el texto de Isaías 53, que nos habla de un siervo sufriente, que muere, que es molido por nuestros pecados, Isaías 53, 5, resulta que hasta prácticamente el periodo moderno, todas las fuentes judías, la mayoría de fuentes judías más antiguas lo aplican al Mesías. Luego, dice Jacob, el Mesías sufriente no tiene conexión con la expiación. Por favor, tendré que repetirte Jeremías 5:21, ¿tienes ojos y no ves? Con tus ojos mira Isaías 53:5, fue molido por nuestros pecados. También dice, por sus llagas fuimos sanados. Está hablando en términos de expiación. ¿Quieres más? Léete el documento 11Q Melquisedec, en donde se dice que de la comunidad Qumran antes de Cristo, se dice que el ungido de Daniel conecta con el mensajero de Isaías 52:7, y esto en un contexto de concepción mesiánica donde el Mesías sufre y trae expiación. Con las propias fuentes judías está siendo obliterado.
Pero tú intentas usar las fuentes cristianas y me citas Juan 20 diciendo que Tomás no creía en la visión de un Mesías que muere y resucita. Ciertamente Tomás era escéptico, chocolate por la noticia, eso ya lo sabemos los cristianos. Pero yo no estoy diciendo que la idea de Mesías muerto y resucitado era mayoritaria en el judaísmo. Yo no estoy diciendo que sea mayoritaria, pero lo que sí digo es consistentemente que se observa y existe. Y por lo tanto, el cristianismo no surge como una invención de la nada, sino que tiene sus raíces dentro del judaísmo mismo. Dice Jacob, los cristianos replantearon la concepción del reino de Dios como un reino que no es de este mundo. ¿Perdona? Te voy a citar tu propia fuente judía, Mishnah Berachot, donde se habla del reino de los cielos fundamentalmente como una realidad ético-espiritual vinculada a cumplir los mandamientos y tener conciencia de Dios. Así que esa concepción de reino de Dios simplemente como un asunto nacionalista, terrenal, político, es tu concepción particular rabínica, postcristiana y anticristiana. Luego, dice Jacob, su gran argumento que le encanta. Si no hay paz en el mundo, mi postura es que no ha llegado el Mesías. Jacob, disculpa, pero en Isaías 2:2 dice, acontecerá al final de los tiempos. De esa paz se habla al final de los tiempos. Y resulta que el propio texto judío de Berachot 34 dice que cuando llegue el Mesías, el orden mundial seguirá igual, que lo único que cambiará será la situación de Israel. Entonces, lo que tú estás diciendo de que tiene que haber necesariamente paz en todo el mundo es una concepción tuya que es contradicha por las propias fuentes judías. Pero hasta con la escritura judía te voy a refutar. Porque tú dijiste lo siguiente, todos los profetas hablan de paz luego del Mesías. Falso, porque en Daniel 9:26 se dice que vendrá el Mesías, que llegará el Mesías. Pero luego de la muerte del Mesías se habla, ¿sabes de qué? De desolación, de que la ciudad de Jerusalén será destruida, de que el templo será destruida. El templo de Jerusalén fue destruido en el año 70. Así que si Jesús no es el Mesías, ya nadie puede serlo. Y tu esperanza de Mesías está vacía. Ya se destruyó el templo. Si Jesús no es el Mesías, te has quedado sin Mesías. Gracias. Dante, te quedaban 10 segundos. Muchas gracias por tu participación. Gracias a todos los que están conectados. Muchachos, tenemos más de 3.300 personas en vivo. Denle like. Recuerden de que este video va a quedar posteado. ¿Está bien? Va a quedar posteado y van a poder hacer uso de él todos aquellos que quieran reaccionarlo, comentarlo, debatirlo, etcétera. Pero los únicos que tienen permiso para postear el debate, así como ha sido llevado a cabo, son tanto Jacob como Dante Urbina. Bien, vamos con la segunda parte, la refutación por parte de Jacob a Dante Urbina de 10 minutos. Jacob, ¿estás preparado? Sí. Bueno, perfecto. Son 10 minutos, nuevamente la misma modalidad. Cuando enciendo cámara, falta 1 minuto nada más. Arrancamos en 5, 4, 3, 2, 1, va. Bueno, el profesor Dante no refutó nada de lo que dije. Yo hablé del contexto histórico, hablé de los pensamientos de los judaísmos y lo que hizo fue lanzar fuentes del judaísmo como si no lo conociera. Y les voy a hablar de un falso silogismo con el que empezó Dante, que él dice, le voy a lanzar fuentes judías y si no les responde, entonces Jesús es el Mesías. No tiene nada que ver lo uno con lo otro, porque quizás hay respuestas que yo no puedo traer en este espacio y aún así eso no, o puede que yo dé las respuestas y hay tantas variaciones de ese falso silogismo que quiero comenzar con la fuente de pensar que nosotros nos atenemos a lo que digan los académicos, con todo el respeto, y yo estoy en el mundo de la academia, un académico no fija lo que diga. Hay académicos judíos, como dice el académico judío, Daniel Boyarin judío, que un académico judío como Israel Finkelstein dice que el éxodo nunca ocurrió. Eso no significa que el éxodo no ocurrió, es decir, también es un falso silogismo o una falacia de autoridad, lo que se llama. Les quiero hablar sobre la hipótesis de Boyarin. Es muy criticada porque él asume que no existe la idea de un Mashiach sufriente, y sí existe la idea de un Mashiach sufriente, pero es Mashiach ben Yosef. Ya les dije, es una idea secundaria y no es el Mesías davídico del que estamos hablando los judíos día y noche. La crítica que más se le hace a la hipótesis de Daniel Boyarin es que él no tiene sustento real histórico, sino que él toma fuentes posteriores para tratar de explicar una realidad histórica anterior. Es decir, es lo que hizo aquí Dante durante todo este tiempo, que el Talmud... Pero yo les hablé del contexto histórico de por qué Jesús no fue un Mesías en su época. Simplemente se unió a la lista de los Mesías que fracasaron.
voy a leerles algunas de las fuentes que cita Daniel Boyarin en su texto, pero para el mito de que no se habló de que Isaías 53 es del pueblo de Israel, porque aquí les voy a hacer una aclaración. Isaías 53 existe nuestra explicación de que habla del pueblo de Israel. Eso no niega que también habla el Mesías, es decir, en el judaísmo existe esta dualidad que habla tanto de este como de este, porque el Mesías es parte de Israel. Por ejemplo, en Orígenes, esto es contra Celso, libro 1, 54 al 55, él dice, recuerdo una discusión con los sabios que ellos usaban esta profecía, se habla de Isaías 53 ahí, y el judío decía que habían sido profetizados sobre toda la nación en su conjunto, es decir, Orígenes del siglo II está horrorizado porque los judíos decían en esa época que habla sobre Israel, es decir, es falso lo que se está planteando aquí sobre el Targum. Les voy a leer algunos versículos del Targum en Isaías 53, que fue una de las fuentes que Dante nos trató de dar. Dice, versículo 3, la presencia divina se apartó de nosotros, seremos despreciados y no tenidos en cuenta, en plural. Versículo 4, nosotros fuimos considerados aplastados, golpeados delante de Hashem y afligidos, en plural. Versículo 8, porque quitará el dominio de las naciones de la tierra de Israel, es decir, un ente nacional. A propósito, también ahí el Targum habla de que va a reconstruir el templo. Dante acaba de decir que si no hay templo, no, y justo el Targum habla de que lo va a reconstruir. El pecado de mi pueblo ha cometido, vendrán sobre ellos, plural. Sí, versículo 9, para los que cometen pecados no establezcan ni hablen engaños en sus bocas, en plural. Versículo 10, multiplicarán hijos e hijas, prolongarán sus días, en plural, y también el 11, también se saciarán del botín de los reyes, en plural. Ahora, Rabbi Shimon Bar Yochai dijo tal cosa, eso es una cita totalmente sacada del Zohar, porque en el Zohar hay una referencia de Isaías 53 que habla de eso, pero Dante no va a mencionar, porque esto es lo que hacen muchos misioneros, es tomar las fuentes judías con pinzas, sacarlas de contexto y dar una idea que no está ahí. Isaías 53 es citado también en boca de Rabbi Shimon Bar Yochai por el Zohar, refiriéndose al ángel Metatrón, a Elías, a Mashiach ben Yosef, a Moisés unas 7 veces, a Israel en el volumen 2, 29b, a los justos de Israel también un montón de veces. Entonces, la hipótesis de Boyarin es simplemente una crítica a Klausner que, en fin, ahí les di unas fuentes, también la del Talmud, que en el Talmud se habla del Mesías leproso y ahí se refiere también de Israel, porque la página anterior dice que Israel son los leprosos y el Mesías está poniéndole vendas a Israel, es decir, es el conjunto Israel y el Mesías juntos, es decir, nuevamente vemos como Isaías 53 siempre también se ha entendido en el plural, es decir, ahora, sobre que el Mesías es muerto y resucitado por Ben David, a mí me causó risa esta fuente de Dante, porque si la hubiera leído, sabe que el Mesías que se está hablando ahí es Mashiach ben Yosef, que es de la tribu de Efraín, el que muere, y su nombre es Nehemiah ben Hushiel, que era un personaje del siglo VII. Es decir, Dante nos está dando una fuente afirmándonos que el Mesías es Nehemiah ben Hushiel. Entonces el Mesías sí llegó, es Nehemiah ben Hushiel del siglo VII. Sobre la hipótesis de Israel Knoll, quiero hablarles sobre una de las hipótesis más criticadas en el mundo de la academia. Acá solo para darles algunas probaditas de las críticas que se le han dado a este personaje. Bueno, contexto y porque Dante no lo explicó, Israel Knoll afirma que hay un Mesías sufriente en Qumran y que es un previo a la idea del Mesías del cristianismo. Ellen Schuller, 2002, dice que acá Israel Knoll hace reconstrucciones forzadas, hace hipótesis especulativas, tiene una debilidad metodológica, le falta la profundidad académica, puede ondear más en la crítica puntual, ¿sí? Porque lo que hace Knoll es que lee e interpreta textos que no están ahí, reconstruye textos que no están ahí. También John Collins, otro académico en The Jewish Quarterly Review en el año 2000, también dice que las identificaciones que Knoll hace tienen pocos fundamentos y lo hace de forma intuitiva, sin ninguna discusión crítica de los textos, que tiene problemas con textos clave, como el texto de la autoglorificación, que acá Dante lo mencionó, 4Q 491. Esta es la fuente que Dante está sacando de Israel Knoll, es una de las que le critican de que ahí no está hablando de que sea mesiánico y de que es más bien un Mesías sacerdotal y no uno real. Entonces Dante nos dio una fuente que no habla de Jesús, por supuesto. Sobre el texto del Hijo de Dios, que también lo mencionó, 4Q 246, que también está haciéndose como una identificación con un rey extranjero como Augusto, que no tiene base histórica. Bueno, otra de las críticas que tiene. Ronald Troxel del 2001 dice que hace asunciones equivocadas, que no maneja los evangelios, que hace exceso en correlaciones hipotéticas. Kreilberg en el año 2000 también le hace crítica, que no tiene evidencia suficiente, que tiene hipótesis especulativas, etcétera. Me puedo quedar hablando de todas las es una hipótesis rechazada y me da risa que alguien tan preparado como Dante lo esté citando. Ahora, sobre
la forma corporal del Mesías, ya hablamos de eso, no es problema. En el judaísmo Maimónides discute eso también, Dante nos cita Corintios. Corintios también insinúa de que no es corporal, ni siquiera. Y ahí a propósito, tampoco habla de las mujeres. Dante afirmó que ahí se mencionaba, no habla de eso a propósito. El fenómeno de que las mujeres toman parte en grupos sectarios es algo muy conocido. Entonces, no, tampoco es de sorprender que las mujeres hayan dicho estos testimonios. Entonces, ahora, sobre que no, Jacob dirá que los textos del hebreo y va a usar el hebreo. Por supuesto, es que la Biblia fue escrita en hebreo. No entiendo por qué, cómo esa, ¿cómo se dice? Hostilidad con el idioma hebreo. Solo para darles una idea. El catolicismo tiene este dilema de la doble fuente, si utilizar la Septuaginta, que es la que utilizaron los apóstoles, o utilizar la Vulgata, que es un texto que se basó en muy alta medida en los textos masoréticos que utilizamos los judíos, es decir, del hebreo. Esto, si quieren, también les puedo leer las fuentes de escritos entre Agustín de Hipona y Jerónimo, y Agustín le reclama a Jerónimo porque va a utilizar el hebreo, si la Vulgata, los textos griegos son, y Jerónimo le dice, perdón, la Vulgata, y les recuerdo que la Vulgata fue el texto oficializado por la Iglesia en el Concilio de Trento. La Nova Vulgata es la revisión actual de Jerónimo de 1979, es la que quizás usan todos ustedes, el catolicismo. Otro dato, la Biblia de Jerusalén, la Biblia católica que utilizan, habla también en el pie de nota que Isaías 53 tiene una lectura colectiva, no solo sobre el Mesías. Los mismos editores del catolicismo lo tienen esto, lo dice, por ejemplo, en la edición de 1966, la de 1967, que está basada en la versión francesa. Sobre, ¿qué otra cosa se dijo? Sobre la interpretación de las profecías, nos citó a Miqueas 5, ahí habla de que es un guerrero militar. Entonces, nuevamente, el factor militar que Dante rechaza, lo dice la propia fuente que nos está leyendo. Isaías 9:6, también. Y también las fuentes judías dicen que se cumplió en Ezequías. Entonces, otra cosa. Isaías 12:10, ahí también habla de una guerra contra Jerusalén. Y, por ejemplo, nos dijo también una fuente de la fuente de Sukkah, que el Mesías muere. Ahí habla de Mashiach ben Yosef, el Mesías hijo de José. Jesús es Mesías de la tribu de Efraín, porque es Mashiach ben Yosef, es porque es de la tribu de Efraín. Entonces Dante acaba de destruir el linaje de Mateo y el linaje de Lucas. Un aplauso. Salmo 118, la piedra angular que rechazaron los identificadores. Por favor, público, lean ese salmo. Ahí habla de Israel. Israel somos la piedra angular que las naciones rechazan. Les gusta sacar todo de contexto. Ahora, el único Mesías muerto que ha triunfado es Jesús, pero eso tiene razones históricas. Primero, como les dije, la definición de Mesías que tiene el cristianismo es otra. Entonces, para Dante, el Mesías que triunfó es un Mesías que no tiene nada que ver con la definición histórica que yo les dije y que Dante no pudo refutar, ni siquiera abordó el tema sobre el resto de fuentes que tocó en el segundo round. Eso también lo abordaré en la siguiente parte porque creo que se acabó el tiempo. Santi, 30 segundos. Ok. Los 30 segundos que me va a tardar en encontrar la fuente. Ok, sobre el... Segundo. Bueno, sí. Bueno, dejemos hasta acá, pero como el punto es que no traten de tomar fuentes de judíos tratando de sacarlas lo que no dicen. Nosotros conocemos nuestras fuentes y aún así no creemos en Jesús. Por favor, te dicen un poco la lógica. Si no creemos en Jesús porque estamos seguros que las fuentes no dicen eso y el misionerismo se ha encargado de siempre sacarlas de contexto. Bien, buenísimo. Muchas gracias, Jacob. Gracias a los dos. Hemos pasado ya por la segunda parte de este debate. Vamos a iniciar una tercera parte que es de 7 minutos cada uno, en donde cada uno va a hacer una nueva refutación al planteo propuesto en la anterior ronda, y luego vamos a pasar a un tiempo de preguntas y respuestas. Así que gracias a todos los que están conectados, dejen su like, hagan sus comentarios, recuerden de que este video quedará posteado en nuestro canal. Dante, ¿estás preparado? Preparado. Perfecto. Últimos 7 minutos. Arrancamos en 5, 4, 3, 2, 1. Va. Jacob, yo me esperaba golpes a mis argumentos en el turno de refutación, no arañazos externos simplemente. Te respondo punto por punto. Dices, reflexionen amigos, los judíos tenemos las fuentes judías, conocemos las fuentes judías y no creemos en Jesús. Pero resulta que a los propios judíos que tenían las fuentes judías, Dios les dijo que tienen ojos y no ven. Jeremías 5:21. Luego, Jacob dice, Dante no ha refutado la definición histórica que di de Mesías y yo demostré las cosas con eso.
Por favor, simplemente tienes una interpretación histórica tardía sobre el Mesías cuando hay otras. Por eso yo desde mi discurso de apertura dije el judaísmo de Jacob. Luego, Jacob dice que yo cometo un falso silogismo, que sería así. 1, les voy a dar fuentes judías. Número 2, por tanto, Jesús es el Mesías. Gigantesca falacia de hombre de paja y falacia ad ridiculum. Ese no es mi argumento. Mi argumento es ciertamente que uso fuentes judías, pero no salto a la conclusión de que por tanto Jesús es el Mesías. Acusarme de falacia de autoridad es no entender la estructura de mi argumento. Yo estoy citando fuentes, no estoy diciendo simplemente que porque son esas fuentes es verdad. Porque cuando cito las fuentes doy los argumentos que las vinculan y doy el análisis de la resurrección misma. Y ha sido totalmente incapaz de enfrentar los 3 hechos históricos. No has dado absolutamente ninguna explicación. Por cierto, Jacob, se ve que tienes un doble estándar, porque cuando yo cito académicos, Jacob dice falacia de autoridad, pero cuando él quiere criticar a los académicos que cito, él dice la academia. Ya están desacreditados por la academia. Miren, les voy a citar estos 3 académicos que hablan en contra del académico Israel Noll. Entonces es un doble estándar, me criticas de falacia de autoridad, pero pretendes descartar a los académicos que cito simplemente citando a otros académicos y ni siquiera dan los argumentos, sino simplemente descalificativos. Debilidad metodológica, pocos fundamentos, está equivocado. ¿Esos son los argumentos que vas a traer? Por favor. Luego, con respecto al Mesías sufriente Ben Yosef, Jacob dice, pero ese es alguien del siglo VII. Jacob, disculpa, yo en algún momento he dicho que Jesucristo es exactamente todas las características del Mesías Ben Yosef, tal como lo dice la enciclopedia judía. No, gigantesca falacia, hombre de paja. Lo que yo he hecho es citarlo del Mesías Ben Yosef simplemente para mostrar que en la propia visión judía hay la posibilidad de ver al Mesías como muerto. Simplemente estableció ese punto. Luego Jacob dice, Dante destruyó el linaje de Jesús. Pero yo no estoy diciendo que Jesús sea exactamente todas esas características de Mesías Ben Yosef. No he dicho en ningún momento este Jesús, sino he dicho esto muestra que en el judaísmo hay la idea de un Mesías muerto. Dice Jacob, Jesús se unió a los Mesías que fracasaron. No, Jacob, tu argumentación se ha unido a las argumentaciones que fracasaron, porque en todo tu turno de refutación no refutaste la cuestión de la resurrección. No diste explicación de los 3 hechos históricos ni refutaste los mismos. Has quedado totalmente en vacío respecto de ese punto esencial. Luego, dice Jacob, Isaías 53 nos habla del pueblo de Israel. Perdona, pero Isaías 1:4 le llama al pueblo de Israel pueblo cargado de maldad. En cambio, en Isaías 53:9 dice que ese siervo nunca hizo maldad. Así que no me vengas con que el asunto es tan fácil de conectar. Pero pretende citarme Orígenes, donde Orígenes supuestamente dice que unos sabios judíos usaban estas profecías. Por favor, me conozco bien las fuentes cristianas que pretendes usar. Lo que dice Orígenes es, en cierta ocasión, en una discusión con ciertos judíos, no está diciendo que sea una visión consolidada o extendida entre los judíos, solo ciertos judíos en una ocasión, por favor. Y encima te cito a San Justino Mártir, que es anterior a Orígenes, y en su escrito se muestra que el judío Trifón, en el siglo II, admite que Isaías 53 se refiere al Mesías, aunque no lo aplique a Jesús. Por cierto, Jacob intentó hacer sarcasmo de que yo cité el documento 4Q491 y Jacob dice, pero esa fuente no habla de Jesús. ¿En qué momento, Jacob, yo te he dicho que hablaba de Jesús? De lo que te he dicho es que hablaba de una figura de Mesías sacerdotal, espiritual, sufriente, cuyo rol de expiación no se centra solo en Israel, sino que llega a todo el mundo. Es un documento antes de Cristo. Obviamente no digo que hable exactamente de Jesús, ni pretendo eso, pero sí te muestro que tu concepción reduccionista, nacionalista, hiperpolitizada del Mesías queda quebrada por las propias fuentes judías. No solo te estoy citando académicos, te estoy citando las fuentes primarias. Luego, dice Jacob en el Targum de Isaías 53, que hay varias veces en que la interpretación se hace en plural, con la palabra nosotros, nosotros, nosotros. Gigantesca falacia de evidencia selectiva. ¿Y por qué no le contaste a la gente que hay también múltiples referencias en singular? Cuando yo cité a Boyarin, a quien tanto intentaste denostar, al académico Daniel Boyarin, yo no dije que Boyarin sostenía que todas las fuentes judías de la antigüedad vinculaban al Mesías. Decía la mayoría. Y lo que tú has mostrado es simplemente algunas. No has sido capaz de refutar el punto de que la mayoría de las fuentes antiguas vinculaban específicamente Isaías 53 al Mesías. Luego dice Jacob, los cristianos citan fuentes judías con pinzas.
Pero Jacob, facilito es decir eso, acusarme de distorsionar citas, pero de cada una de las citas yo te estoy respondiendo en este debate. Te estoy dando respuesta punto por punto. Te estoy aclarando las cosas con fuentes. Tú, en cambio, no has sido capaz de dar respuestas sobre los puntos de mi discurso de apertura ni sobre las refutaciones que te estoy dando. Está quedando en vacío, Jacob. Luego, me citas mi fuente cristiana, 1 Corintios 15, donde Jacob dice, insinúa Pablo ahí que la resurrección no es corporal. ¡Falso! 1 Corintios 5:4, fue sepultado y resucitó. Está vinculando la resurrección a la cuestión de tumba. En consecuencia, tiene en mente que es corporal. Me dices que 1 Corintios 15 no habla de las mujeres. ¿Y yo cuándo he dicho que habla sobre las mujeres? Eso está en el otro testimonio, en el de Lucas, en el de Mateo, etcétera, que pueden ser datados entre el 50 y el 60, incluso por académicos escépticos como James Crossley. Luego, dice Jacob, y con esto cierro, la Biblia fue escrita en hebreo y ustedes los cristianos tienen su problema de la Vulgata y la Septuaginta. Te voy a decir dos cosas con base en la propia enciclopedia judía. Filosofía judía refutado con la enciclopedia judía. Dice la enciclopedia judía, hablando sobre el texto en hebreo, es inevitable la conclusión de que el texto actual debe haber diferido del texto antiguo. ¿Saben qué no les cuenta Jacob, que tanto habla del hebreo? Que el texto masorético hebreo que él maneja es de cerca de 1000 años después de Cristo. Y por otra parte, en la comunidad Qumran se han encontrado textos más que llama la Septuaginta la versión más antigua e importante de todas las realizadas por judíos. La traducción que tú desprecias, Jacob. Gracias. Bien, Dante, muchas gracias. Te pasaste 17 segundos, así que lo más sensato sería darle, además de los 7 minutos, 17 segundos más a Jacob si es que los necesita. Bien, buenísimo. Gracias a todos los que están conectados del otro lado, casi 3.500 personas en vivo. Un abrazo enorme. Queridos, dejen sus likes, comenten, compartan. Este video quedará posteado en vivo para todos aquellos que están llegando tarde. Quédense más que tranquilos. Bien, vamos con la última participación de Jacob, la de 7 minutos antes de las preguntas finales. Jacob, ¿estás preparado, Tirán? ¿Cuántos minutos, Santi? Son 7 minutos más 17 segundos por esto que pasó con Dante. Sí. Dante. Después de esta, ¿qué pasa? Estamos con, ¿te acordás que te mandé? ¿Preguntas? Te mandé ¿te acordás que te mandé? Ok. Es un tiempo de preguntas, son 2 preguntas cada uno. Ok, entonces, Vos ¿cómo está esta sección? Perfecto, está bien, buenísimo. Arrancamos en 5, 4, 3, 2, 1. Va. Bueno, Dante dijo que no fue contundente, le explica el contexto histórico. Él dice, el mayor candidato en la definición nueva del cristianismo, el mayor candidato Mesías según el cristianismo. Por eso empecé hablando que cuando decimos Mesías, los judíos entendemos algo distinto. Infierno es algo distinto. Es decir, por eso dije, este es un lenguaje, esta es una charla entre sordos, justamente por eso. Dice, ¿acaso Dios va a resucitar un falso Mesías? Dante nunca leyó Zacarías 13, Isaías 66, que incluso los malvados resucitan con gusanos de fuego, que no, pero Maimónides es antiguo, pero él cita académicos, dijo también sobre que la unción es sacerdotal. Yo dije eso, yo les dije todas esas fuentes, pero les expliqué hablando sobre las menciones de la Biblia. De hecho, a propósito, acá está en mi nombre de canal de YouTube, están invitados a verlo, donde tengo todos estos temas hablados ya, sobre el Mesías de Qumran. Es que es un Mesías, primordialmente lo importante es el sacerdotal, y es un Mesías político. Va a liberar a Israel de la casa, el templo que está fue tomado por la casa de Sadoc y todo eso, y viene la casa de Sadoc fue sacada. Es un Mesías político que viene a restaurar el reino según la verdadera casa del templo. Ahora, sobre Isaías 49, te invito a que sigas leyendo el 49:6, sigue leyendo hablando de la liberación nacional de Israel, ¿sí? O sea, sí, es un factor nacional. Ahora, sobre que Rashi habló de que Daniel habla de un Mesías poderoso, yo también ya les dije eso. Por favor, devuelvan el video a mi parte y van a escuchar que yo también dije que el Mesías es verdad que es un hombre, pero que también tiene facultades que pueden ser sobrenaturales, entonces, que es extraordinario. Ahora,
sobre Berajot 34, que nuevamente vemos como citan fuentes judías, como si alguna vez las hubieran leído de principio a fin, o supieran lo que en verdad dice, o se pasaban día y noche estudiándolas con todo el respeto. Dice, en Yemot HaMashiach el Shamut Malchuyot Bilbad. Hay dos opiniones ahí, la de Rabbi Yohanan es esa, pero hay otra opinión que no. Entonces, nuevamente, si no conocen las fuentes, por favor, no las traigan a un judío. Es realmente gracioso. Sobre cómo va a ser el judío si no hay un templo, muchas profecías hablan del templo. El Targum que tanto Dante está empujando de Boyarin habla de que el Mesías va a reconstruir un templo. Entonces, Boyarin nos da una cita que destruye su propio argumento. Ahora, Dante no respondió el argumento histórico, no lo abordó. Yo, a diferencia de él, yo abordé todas las fuentes que él tocó. Y la cosa es que él la sacó de contexto. La fuente de Sukkah, la fuente del Targum, las fuentes de Boyarin, las fuentes del 4Q, todas las estas de Qumran, sobre el tratado de Sukkah, sobre el Midrash. Revisen el video, vayan para atrás y vean ustedes mismos, todas fueron respondidas. Pero ¿cuál es la reacción de Dante? Los judíos están ciegos, lo dice Jeremías, lo dice Isaías. Lean Isaías 6, dice que los judíos van a dejar de estar ciegos cuando se reconstruya Jerusalén. Eso ya pasó, entonces ya no estamos ciegos. Dante se refuta solo. Jeremías 5, ahí está hablando de una revuelta contra Babilonia. Dante no conoce los contextos, está sacando con pinzas citas. Ahora, sobre que hay otras definiciones de Mesías. Yo fui el único aquí que habló de las escuelas de Mesías del siglo I. Yo soy el único poniendo en contexto a Jesús. Dante solo está trayendo midrashim y cosas que me toca explicárselas a ustedes para que no se dejen confundir. Dice, pero ¿cómo citas académicos? Qué hipócrita citar académicos si estás en contra de los académicos. Pero Dante, hay académicos que dicen que Jesús no era el Mesías. Tienes desde Herman Sanders, tienes a tantas fuentes que refutan todas las ideas. Entonces tú eres el que te estás destruyendo solo. Estás trayendo académicos, sino que académicos hablan en contra de tus posturas. Las fuentes que Dante trajo primordialmente de un Mesías que muere y todo eso es Mashiach ben Yosef, un Mesías de la tribu de Efraín. Dante destruye la genealogía en los evangelios. Yo ya expliqué el tema de la resurrección, y les expliqué durante 5 minutos que Dante dijo, no hablo de la resurrección, 5 minutos hablando de la resurrección y les dije, no es un problema para el judaísmo y les expliqué por qué, devuelvan el video. Ahora, que Israel no hizo maldad, ¿cómo es posible? Isaías, sigan leyendo, es que no toquen solo el capítulo 53 sacado de contexto, leanlo todo. Isaías 60 dice, Ve'amech kulam tzadikim, tu pueblo todos son justos. También en Nehemías, en Nahum empieza a decir que todos los pecados serán borrados, que no se le contarán los pecados. Es decir, sí, cuando llegue el Mesías, Israel, junto en la época del Mashiach, no serán contados. Sobre que Celso habla de ciertos judíos. El hecho de que hable de ciertos judíos que hablan de Isaías 53 ya es prueba suficiente de que ya existía esa explicación y no es solo tardía como Dante le está tratando de plantear. Justino Mártir, en su diálogo con Rabbi Trifón, Tarfón dice que el Mesías es un hombre, creemos que el Mesías es un ser humano. Es decir, está repitiendo las mismas cosas que yo les estoy diciendo en un lapso de 2 milenios. Sobre los textos de Qumran 4Q, habla de una figura sacerdotal. Dante acaba de destruir la genealogía de Jesús, porque Jesús es davídico, y está trayéndonos 4Q como una prueba de un Mesías que es el Mesías sacerdotal. Entonces, Dante acaba de destruir la genealogía de Jesús. Isaías en el Targum. Entonces, cuando yo les empecé a hablar del Targum y les expliqué, habla tanto del Mesías como de Israel. Nosotros no decimos que hay una separación, es decir, habla de ambos. Entonces, que Dante dice, yo no dije que Boyarin dijera que todo el Targum, esa es una reacción de cuando a alguien se le refutó su fuente, tiene que decir, exagerar el argumento del otro, porque como se encontró con alguien que sí conoce el Targum, entonces se le está dando. Ahora, sobre que el texto masorético es problemático y es tardío, entonces Dante acaba de destruir a Jerónimo, acaba de destruir la raíz de la Vulgata que utilizan los católicos, acaba de destruir el catolicismo. Les leo a Natalio Fernández Marcos, que él toma parte de los editores de las Biblias católicas en su tiempo, y dice, todos los grandes estudiosos del texto griego en Isaías, por ejemplo de Isaías, tanto en la etapa precumránica como postcumránica, han llegado a la conclusión que la Borlage, es decir, el texto utilizaron por el traductor, fue un texto que coincidía en gran medida con el texto masorético, y se trata de citar a Otley, a Fischer, a Ziegler, a Ziegelman, a Van der Kooi, a Houston, a Van der Meer, cita a los más grandes académicos del mundo, que todos llegaron a la conclusión de que los textos de Qumran tienen una gran similitud con la Mesoá, con el texto masorético, como lo llaman ellos, y creo que abordé todo en grandes conclusiones. Le respondí a todas las fuentes que me dijo, y si quieren saber más, están invitados a mi página a propósito, donde es conocido que en el misionerismo utilizan fuentes judías con pinzas, tratando de decir algo que no dice ahí, mientras que por otro lado, yo hablé del contexto histórico, expliqué por qué Mesías es otra cosa, y los judaísmos de la época creían una liberación nacional. Dante no tocó ese punto, porque como Jesús no lo logró, entonces por eso no se consideró Mesías, sino por la
nueva secta cristiana que tuvieron que redefinir la palabra Mesías y empezaron a aplicar sobre esta nueva definición definiciones y profecías encima de él para tratar de explicar por qué fracasó y decir, va a volver, tiene que haber una segunda venida, porque como no lo cumplió, y así toda esta nueva narrativa para poder justificar de por qué Jesús es la nueva definición de Mesías en el cristianismo, que no es la histórica que yo sí me preocupé por darles. Creo que se abordó todos los puntos que Dante tocó y no se abordó lo que yo toqué. Bien, buenísimo. Muchísimas gracias, Jacob. Damos cierre a esta parte del debate. Ya estamos en la etapa final. Lo que viene es lo siguiente: tiempo de preguntas y respuestas. Los dos van a elaborar una pregunta. Va a arrancar Dante, elabora una pregunta para Jacob. Jacob tiene 3 minutos para responder esa pregunta y luego Dante tiene 2 minutos para comentarios respecto a su respuesta. Luego Jacob, una pregunta a Dante. Dante tendrá 3 minutos para responder y Jacob 2 minutos para decir algo, comentar la respuesta de Dante. Así en 2 oportunidades cada uno. Arrancamos por Dante y luego Jacob responderá. ¿Estás preparado, Dante? Tu minuto de pregunta. En tu video, ¿por qué Jesús no fue el Mesías que los judíos esperamos? Sostuviste que un estándar para ver a Jesús, que si Jesús era el Mesías, es que no fuera rechazado por los judíos de su época, que ese es un estándar. ¿Cómo se justifica ese estándar? De hecho, así como lo rechazaron los judíos del siglo I, entiendo que también lo rechazas tú. Y siendo tú un judío observante de la Torá, deberás también obedecer Deuteronomio 13:5 respecto a los falsos profetas. Así que si Jesús se te presentase, deberías rechazarlo e incluso ver de que se le dé muerte, ¿verdad? Jacob, ¿entendiste la pregunta? Creo que sí. Bien, buenísimo. Tenés 3 minutos para responder. Arrancamos ahora. Bueno, disculpa si no respondo a todo. Le repito al público, no se tomen como algo duro lo que voy a decir, por favor. Yo no quiero causar antagonismo entre judíos y cristianos, y sí que menos en estos momentos que sabemos que muchos cristianos han apoyado a Israel en estos momentos. No se lo tomen como no sé, un ataque al cristianismo. Yo creo que no es tan dramático todo este escenario que están viendo, pero a las preguntas. Está escrito en los profetas que cuando llegue el Mesías lo van a aceptar, simplemente. Por ejemplo, en Jeremías 31 dice que va a ser tan claro que cuando llegue el Mesías es que su hermano no le va a decir al prójimo, conoce a Dios. ¿Por qué? Porque todos lo conocerán, desde un lugar del río hasta el otro. Estas profecías de que hablan de que el conocimiento de Dios será en toda la tierra, Sofonías, es más, si quieren les voy a decir un poco de citas para que la tengan presente. Todas estas, por ejemplo, acá, que la tierra estará llena del conocimiento de Dios, en Isaías 11, que nadie le dirá a su prójimo conoce a Dios, Jeremías 31. Los pueblos, todos los pueblos van a recibir esta palabra de Dios, Sofonías 3, que los pueblos van a venir a Jerusalén y van a decir, queremos seguir los caminos del Dios de Israel. Es que va a ser tan claro cuando llegue el Mesías que por eso yo creo que no estamos en la era del... No, yo creo que estamos en la era del Mesías, a propósito, pero no creo que fue hace 2000 años cuando justamente Israel fuimos dispersos de nuestra tierra, ocurriendo lo opuesto a lo que dijeron los profetas. Hoy está ocurriendo lo que dijeron los profetas, que el pueblo de Israel volvemos a nuestra tierra, etc. Sobre Deuteronomio 13, yo no lo quería mencionar, es un texto muy fuerte que habla sobre que si una persona hace, ¿cómo se dice? Señales y milagros, no necesariamente es de Dios. Es decir, y esa es una de las grandes, digamos, argumentos que yo tengo sobre el cristianismo, que incluso si Jesús revivió y caminó en el agua y hizo grandes milagros, ¿sabían que en el Talmud se narra cuando Raba y Rabbi Zeira lo mata y luego lo resucita? Rabbi Zeira resucita entre los muertos. Eso no, o sea, no es gran cosa. En nuestra literatura este tipo de cosas pasan. Personas que hacen que llueva, no sé, cosas así. Los milagros no son nuestra prueba. Lo que les ofrezco es una visión más racional, que esta la ofrecen Nachmanides, Maimónides también, que los shows de luces son para personas con mentalidades pequeñas. Es decir, si él resucitó, tiene que ser un Mesías y un Dios. Pero lo que nuestros sabios nos enseñan es que
por ejemplo, la generación que salió de Egipto, como salieron de la esclavitud, necesitaban shows de luces y un mar que se abra y plagas para que crean, porque como eran, su mundito era así pequeño, necesitaban shows de luces. El Israel de la redención no necesitamos shows de luces. Ahora las personas necesitan más abordar las cosas de cosas racional. De eso habla Deuteronomio 13, que si tú ves milagros, si tú ves todo esto, eso no implica que sea un profeta. Hay cosas que trascienden, como el mensaje, las implicaciones que tiene su mensaje. Entonces, espero no haber sido muy duro lo que dije entre líneas, pero ahí tengo la respuesta del profesor Dante. Bien, buenísimo. Muchas gracias, Jacob. Dante, tenés 2 minutos para comentar la respuesta de Jacob. Va. Dice, no quiero causar antagonismo, pero al mismo tiempo dice que si tú crees en algo como la resurrección de Cristo y que por eso es el Mesías, eres gente de mentalidad pequeña y que busca un show de luces. Disculpa, el milagro al que yo he apelado no es caminar sobre el agua o hacer que llueva, sino la resurrección, el cual desde tus propias fuentes judías solo la puede hacer Dios. ¿Por qué Dios resucitaría a un falso Mesías? Ahora, la respuesta de Jacob es apelar a textos como Jeremías 31, donde se habla de que en toda la tierra se conoce al Mesías, pero tienes un gigantesco problema, que hay textos también donde el Mesías es rechazado y no lo reconocen. Por ejemplo, en tu discurso anterior dijiste que Salmo 118, 22, la piedra que los constructores rechazaron se ha convertido en la piedra angular, es sobre Israel. Pero resulta que el mayor intérprete judío de la historia, Rashi, lo aplica al Mesías. Asimismo, dice Isaías 53, 3, no lo estimamos, y en el versículo 4, lo tuvimos por herido de Dios y afligido. ¿Cómo concilias textos donde el Mesías es rechazado, porque tú hasta ya aceptaste que Isaías 53 también aplica al Mesías, con textos donde todo el mundo lo reconoce? Esto es posible explicarlo si tiene una venida humilde y otra venida gloriosa. Luego, dice Jacob, pero es que luego de que vino Jesús, nosotros los judíos fuimos dispersados. Pues resulta que en Daniel 9:26 viene el Mesías y es asesinado, y justo luego se destruye el templo y la ciudad. ¿Qué va a pasar con los judíos si se destruye el templo y la ciudad? Van a ser dispersados. En consecuencia, la propia dispersión de los judíos es muestra de que Jesús es el Mesías. Luego, me citabas de que en Miqueas 5, en tu discurso anterior, que el Mesías es simplemente un guerrero militar. Disculpa, el Rabí Kimchi, que tú resaltabas como el gran rabino que refuta a cristianos, resulta que dice lo siguiente sobre el pasaje. Hay un gran lapso entre David y el Mesías, y él es Dios, por tanto sus orígenes son desde antiguo. Una visión de un Mesías con estatus divino. Entonces esto cuadra más con Isaías 9:6, donde se le llama Dios fuerte. Tú dices que es simplemente el rey Ezequías en Tiempo. el anterior, pero... Ok, gracias. Muchas gracias, Dante. Te corté porque ya habías pasado algunos segunditos de la respuesta, ¿está bien? Bien, buenísimo. Vamos ahora con la pregunta de Jacob a Dante. Jacob, la podés realizar cuando quieras. Sí, es solo, nuevamente, a mí me gusta mucho este diálogo de altura, que Dante es una persona muy preparada, de verdad, aprecio que Santi nos convocó en algo así. Dante, ¿cómo explicas que no hay paz en el mundo? Sí, muchos profetas hablaron de que en la era del Mesías habrá reunión de exilios y que incluso apuntan a una reconstrucción del templo, apuntan a temas de un mundo mejor, y de hecho vimos que el cristianismo, y muchas veces, y no culpo el cristianismo, culpo a las personas que adoptaron las ideas del cristianismo, y no sé si está relacionado lo uno con lo otro, causaron mucha sangre. Es decir, en el nombre incluso de Jesús, y el pueblo judío, pues ni se diga. ¿Cómo se puede explicar este fenómeno y seguimos en estas si el Mesías ya llegó? Bien, ¿entendiste la pregunta, Dante? Sí, la entendí. Bien, tenés 3 minutos para responder. Ya. Bien. Jacob, me sorprende que apeles a el discurso de decir, es que ustedes los cristianos causaron mucha sangre. Suena similar al discurso que usan los izquierdistas cuando critican al Estado de Israel con respecto al asunto de Palestina. No me meto a hablar en favor o en contra del tema, pero me resulta curioso que apeles a ese tipo de discurso. Ahora bien, tú dices, lo digo solo sobre los cristianos, no sobre el cristianismo. Discúlpame, en video del 19 de octubre de 2022 dijiste que el cristianismo es, cito tus palabras, la sed de avaricia monetaria. Nada más que eso. No lo dijiste sobre los cristianos, lo dijiste sobre el cristianismo. Respondo a la cuestión que me planteas. Mira,
Ciertamente no hay paz en el mundo y estoy de acuerdo con que hay múltiples pasajes bíblicos que nos hablan de paz en el mundo cuando vendrá el Mesías. Pero también te acabo de mostrar en Daniel 9:26 que viene el Mesías, que el Mesías es asesinado y luego no dice que viene paz en el mundo. Luego lo que viene es que se destruye la ciudad de Jerusalén, se destruye el santuario y hay desolación. Entonces, ¿cómo podemos cuadrar ambos tipos de texto? Simple, que hay una primera venida del Mesías, fundamentalmente espiritual, sacerdotal, de expiación, y luego una restauración final en su segunda venida, y podemos confiar en eso en virtud de la resurrección. Y no ha sido capaz de refutar la argumentación histórica que ha dado sobre la resurrección. Ahora, tú dijiste, citando Zacarías 13, que incluso allí se dice que los malvados resucitan con gusanos de fuego. ¿Crees que eso sirve como explicación de la resurrección de Jesús? Por favor, él no resucitó con gusanos de fuego, sino que su resurrección dio lugar a la religión más grande de la historia. Por favor. Por cierto, tú me acusaste de distorsionar fuentes cuando cité Berachot, diciendo, Dante hace como que se hubiera matado leyendo este texto, pero no conoce el contexto porque justo después se da una opinión diferente respecto a lo que Dante dijo de que no habría paz universal en el mundo. Disculpa, el punto es el siguiente y con esto cierro. El punto es que lo que yo te he dicho desde el minuto 1 en mi argumentación es que tú representas una línea de judaísmo. Así que el hecho de que la parte siguiente dé otra opinión simplemente demuestra que tu opinión contra el Mesías es solo una opinión más, incluso dentro del judaísmo. Bien, buenísimo. Te quedan 45 segundos, Dante. ¿Los querés usar? Pensé que se me había cancelado. ¿Los puedo usar? Sí, sí, sí. Ok. Luego, dice Jacob, este es el Mesías según el cristianismo, pero resulta que el gran académico judío David Fusser señala que, cito, el Nuevo Testamento refleja las visiones mesiánicas existentes en el siglo I en el judaísmo. Luego, me dijiste que en Isaías 60, si seguíamos leyendo de Isaías 53, tuviste que saltar 7 pasajes, está diciendo, tu pueblo es todo justo, pero tú mismo lo explicaste diciendo que serían justos por medio del Mesías. Entonces, en Isaías 53:5 dice, fue molido por nuestros pecados. Entonces, un Mesías individual y el pueblo de Israel recibe esa redención a partir de ese Mesías individual y por tanto sí hay una distinción. Gracias. Bien, buenísimo. Quedan los últimos 2 minutos para Jacob. Comentarios respecto a la respuesta que ha dado Dante. Recuerden que en el comentario fijado del chat en vivo tienen un enlace al canal de YouTube de Dante Urbina y un enlace al canal de Filosofía Judía de Jacob. Está bien para todos aquellos que no conocían a uno, que no conocían a otro y quieren saber más del trabajo que hacen en redes sociales difundiendo toda su fe y sus ideas. Lo pueden hacer por medio de estos enlaces. El de Dante Urbina y el de Jacob, Filosofía Judía. Los 2 links están en el comentario fijado del chat en vivo. Gracias a todos los moderadores y a las más de 3.500 personas que están en este preciso momento viendo el debate. Jacob, 2 minutitos de comentarios a la respuesta de Dante. ¿Estás preparado? Listo, estoy preparado. Perfecto, vamos. Bueno, gracias, profesor Dante y Santi, por esto. Isaías 53, como dije, habla de Israel. No niego que también hable del Mesías junto con Israel, pero ahí las naciones están hablando de cómo rechazaron a Israel. Israel es el rechazado por las naciones. Lean el contexto y, como bien Santi invitó, en mi página hablo mucho de estos temas. Daniel 9, ahí no dice que el Mesías va a morir, ahí dice Kagad Mashiach. Entonces, la traducción de Dante es errónea. Y también sobre el tema de cómo se hace el cálculo y todo esto, están invitados a verlo en mi canal, también tengo eso. Entonces Dante nos dijo, bueno, solo Dios puede resucitar. Entonces eso le quitó la divinidad a Jesús. Gracias, Dante, por quitarle la divinidad a Jesús, porque Dios es el que lo resucita. En la cosmovisión judía, como he dicho, que todos los textos de esa época apuntan a que el Mesías es un hombre. Ahora, sobre que Dante sigue martillando el tema de que él no habló de la resurrección y la resurrección... Devuelvan el video, 5 minutos enteros hablé de la resurrección. Ahora, sobre que Dante dice que en Zacarías se habla de que revive los malos con gusanos, no dice eso. Lo que dice es que revive que hay un falso profeta que tiene agujeros en las manos. No sé si eso les dice algo, o sea, que estaría en las manos y todo esto. Bueno, ahora dice que yo represento la línea de un judaísmo
es verdad, y por eso yo les estoy hablando del contexto histórico y les hablé de los esenios, les hablé de los saduceos, les hablé de los fariseos, les hablé de incluso de líderes celotes, les hablé de muchas fuentes. Dante no, Dante les habló justamente de las fuentes de mi judaísmo y algunas de Qumran, que yo también les hablé y les respondí. Entonces creo que abordé todo lo que él dijo. Es gracioso que citó a Flusser. Flusser, por supuesto, no era ningún cristiano, simplemente fue el primero en contextualizar a Jesús. Entonces Dante nos da fuentes de cómo personas llegaron a la conclusión de que Jesús no era el Mesías, gracias Dante, y que eso que el pueblo se vuelve justo en Isaías gracias al Mesías no dice eso. Dante, no sé qué en tanta Biblia has leído, y creo que es la ventaja del judío encima de personas que quizás no tienen acceso al original. El pueblo es justo porque hace teshuvá, porque tiene arrepentimiento a Dios, no porque el Mesías se muere, ni por nada de su sangre, ni este tipo de cosas, ¿ok? Entonces, básicamente era eso. ¿Cuánto tiempo queda, Santi? Terminó justo hacía 4 segundos. Va. Bien, buenísimo. Vamos con la última ronda de preguntas y respuestas. Les queda una pregunta a cada uno y ya luego las palabras finales, la conclusión de cada uno. Arrancamos con la pregunta de Dante. Dante, tu pregunta. Esta es cortita. Jacob, en Daniel 7:13 se habla del Hijo del Hombre que se presenta ante el Anciano de Días. ¿Consideras tú que ese Hijo del Hombre es el Mesías? Bien, ¿entendiste la pregunta, Jacob? Águila al aire, nacida para enfriar. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbes el expendio. 4, 3, 2, 1, va. Gracias, Dante, es muy buena pregunta. Y lo que hay que aclarar es que en el judaísmo no todos consideraron a Daniel como un libro de profetas. Por eso la Biblia hebrea está dividida en 3 secciones, y una es Torah, Nevi'im, es decir, profetas, y Ketuvim, que son escritos, porque no todos los escritos son proféticos. Daniel entra en la categoría de escritos. Daniel tiene visiones sobre la era del Mesías, sobre las características y manifestaciones del Mesías, pero no sobre como una visión profética como lo entendemos que sí fue Isaías y otros. El pasaje que menciona sobre Daniel 7 fue entendido por el pueblo judío como una referencia a el Mesías, por supuesto. Esto lo trae el Talmud, y de hecho en el Talmud hay una discusión sobre cómo será estos días del Mesías. Si Be'ita o Ahishen, esto está en el Tratado de Sanedrín, página 98, por allá, no recuerdo, y que es una discusión si la llegada del Mesías debe ser con grandeza, es decir, cuando el pueblo están cumpliendo todo, o debe ser humildemente, es cuando el pueblo de Israel están, digamos, no cumpliendo todo, ¿sí? Que eso es, y citan a Zacarías 9. Entonces, vemos que hay referencias que, por supuesto, toman a este texto de Daniel como una referencia a cuál es el contexto que será en los días de la era del Mesías. Entonces, sí es una referencia del Mashiach, por supuesto, pero ojo, sobre este debate de cómo debe llegar el Mesías, si con poder o sea, grandeza o humildemente. El Rav Kook, que es el sabio de mi página de redes sociales, él trae una, digamos, síntesis de ambos. Eso está en el Mahamador. Nuevamente, bienvenidos a mi página Filosofía Judía a hablar sobre estos temas. Y a grandes rasgos, por supuesto que Daniel habla de eso. Lo que Daniel 9 habla, y eso sí más adelante, como te dije, no es un texto profético. A propósito, y solo no quiero que se me pierda esta idea, hijo de hombre, Barnash, significa ser humano. A propósito, pueden ver en Jeremías, pueden ver cuando le dice, es uno de los términos más utilizados en Jeremías, que le dice Ben Adam, ¿sí? Dice hijo del hombre, significa persona. Entonces no significa que es un dios, no significa que significa que es una expresión en arameo decir persona. Ahora, básicamente esa sería la respuesta. No sé si hay algo más que agregar. No es tan polémico el tema de Daniel entre nosotros en ese aspecto, por lo menos. Bien, te quedaban 35 segundos, Jacob. Entonces los usaré. Que debo recalcar, Dante, y no sé si quieras abordar esto, que en la respuesta anterior no abordaste el tema de por qué no hay paz en el mundo. O bueno, dice tu respuesta que a mí no me satisface pensar que Daniel dijo que va a ser Karet, no dice que van a matar a un Mesías, dice que un Mesías va a ser separado. No dice eso, que lo traduzcan mal en tus Biblias es otra cosa, pero que aún hay guerra, siendo que los profetas dijeron que va a haber paz. A mí la respuesta no me satisface, que seguimos esperando que ocurra algo que no ha ocurrido. Bien, buenísimo. Muchas gracias, Jacob. Le quedan 2 minutos a Dante para dar su comentario respecto a la respuesta de Jacob. Cuando quieras, Dante. Listo. Jacob me acusó de quitarle divinidad al Mesías. Ahora le voy a dar el beneficio de darle divinidad al Mesías,
Porque resulta que él ha admitido que el Hijo del Hombre sería el Mesías. Y el académico judío Daniel Boyarin nos dice que ese Hijo del Hombre de Daniel 7 representa, cito, una figura redentora que es divino y está en forma humana. Cuando tú dices que Hijo de Hombre simplemente se refiere a, es que es un ser humano, no, dice como Hijo de Hombre, es por la apariencia humana. Y resulta que se dice que viene de entre las nubes, pero como explica el académico Emerson, 70 veces en la Biblia judía se habla de Dios mismo como viniendo entre las nubes. En consecuencia, si no se trata de una figura divina, sería la única excepción, lo cual es raro. Ahora, tu gran argumentazo era acusarme de que yo no entiendo el hebreo de Daniel 9:6, que yo me confundo en decir que el Mesías será asesinado, simplemente será desconectado, descontinuado, según dices. Pero resulta que el mayor intérprete judío de la historia, Rashi, que sabe hebreo más que cualquiera de nosotros, dice la frase ser cortado lo hace equivaler a ser asesinado en su comentario a Daniel 9:6. Asimismo, me citaste Zacarías 13:6 diciendo, ahí sí nos hablan de un falso profeta con heridas en las manos. Investiga más. En la versión de Daniel 13:6 de la New Jewish Publication Society, dice con heridas en la espalda, no con heridas en las manos. Finalmente, dices, no sé de dónde Dante lee la Biblia para que él diga que somos justos por un Mesías. La leo de Isaías 53:10. Serán justificados. Te está poniendo, fue molido por nuestros pecados, Isaías 53:5. Muchos serán justificados, Isaías 53:10. Ahí está la Biblia. Perfecto, le quedaban 10 segundos a Dante. Fantástico. Vamos con la última pregunta de Jacob, ya para ir concluyendo. Recuerden de que los enlaces de los canales tanto de Jacob como de Dante Urbina se encuentran en el comentario fijado del chat en vivo. ¿Está bien? Ahí van a poder acceder a sus canales de YouTube, en donde seguramente ambos van a continuar desarrollando estos temas que con el tiempo que tenemos en el debate no pueden hacerlo, ¿no? Así que nada, los invito a visitar sus canales. Jacob, tu pregunta. Sí, mi pregunta, profesor Dante, es, mira, yo creo, y esa es mi forma de verlo, que el Mesías realmente lo que importa son las consecuencias de la era del Mesías. Si el Mesías llega y en verdad hay una transformación mundial y todo esto, pero es que es algo brutal como lo describen los profetas y la literatura judía habla como de un éxtasis mundial, algo. ¿Cómo explicas tú que si Jesús llegó, este proceso no se ve así? Es decir, incluso dentro de la misma iglesia, hay personas que creen en Jesús, tú que por lo menos, digamos, lo que tú has mostrado mucho, no quiero decir antagonismo, pero debate con protestantes, que está bien debatir posturas, en el judaísmo también debatimos entre nosotros, está bien, pero ¿cómo explicas esto? Que no se está dando, no se dio por 2000 años y seguimos en esas. Bien, buenísimo. Dante, ¿entendiste la pregunta? Sí. Perfecto, tenés 3 minutos para responder. Vamos. Jacob habla de antagonismo, pero resulta que el tema de este debate es si Jesús es o no el Mesías. Y todos los cristianos católicos, ortodoxos y protestantes estamos unidos en afirmar que Cristo es el Mesías. Y tú ya por tercera o cuarta vez en este debate estás haciendo referencia a diferencias entre católicos y protestantes. ¿No estás buscando antagonismo con eso? Planteo la hipótesis, simplemente, en lugar de centrarte en el tema. Ahora bien, me preguntas, ¿por qué no ha venido paz? Y estás cerrado con eso, pero no das respuesta a mis argumentos. Por ejemplo, tú mismo dijiste que había una discusión rabínica sobre si el Mesías vendrá de forma gloriosa o de forma humilde. En Zacarías 9:9 dice que vendrá cabalgando de un pollino. Y en Daniel 7:13 dice que vendrá de entre las nubes. Por el principio de no contradicción, no puede estar cabalgando en un pollino y sobre la nube al mismo tiempo. En consecuencia, para que se cumplan ambas escrituras, no vamos a hablar de dos Mesías, como hacen los judíos con el problema en que se metieron, sino de dos venidas de un solo Mesías, es la solución más razonable. En consecuencia, en la primera venida, sucederá lo que te mostré con Daniel 9:26. El Mesías será asesinado. Y resulta que las consecuencias de luego ser asesinado no es paz mundial, sino dispersión de los judíos porque le destruirían su ciudad y su santuario y vendría desolación y abominación de acuerdo con el mismo texto. Ahora, tú veniste a decirme que yo, que no conozco del hebreo y no sé cuántos, que simplemente dice descontinuado, pero no que murió. Pero Rashi
Con eso ya te refuté que él sabe un montón de hebreo, el mayor intérprete hebreo de la historia, lo vincula a ser asesinado. Así que luego del asesinato del Mesías no viene automáticamente una paz mundial, discúlpame. Los cristianos afirmamos que son verdad todas esas profecías que nos hablan de una paz mundial, pero se cumplirán para la segunda venida. Y por todo el argumento que te he dado de la resurrección de Cristo en la primera venida, que es una argumentación histórica. O sea, que tú vengas a decir mentalidades pequeñas, show de luces. Te he dado un argumento consistente en mi discurso de apertura. Tú no has interactuado, tú simplemente has descalificado a mis académicos con otros académicos. Y cuando has citado a otros académicos para descalificar a los académicos que yo he citado, ni siquiera has dado argumentos. Simplemente has hecho un listado de este equivocado, su metodología es defectuosa y cosas de ese tipo. La gente se da cuenta, Jacob. Y yo espero que muchos judíos van a comenzar a reflexionar con este debate. Finalmente, el sabio judío Ben Asher dice lo siguiente: ¿cómo podría decirse si nosotros mismos lo hubiéramos aceptado, nos descarriamos como ovejas? O sea, fíjate, en Isaías 53:4, los judíos rechazan al Mesías porque dice que lo tienen por herido de Dios y afligido. Y 2 versículos más adelante se descarrían como ovejas. Suena a la dispersión. Así que Jesús traerá paz en su segunda venida. Por su resurrección queda garantizado y no ha refutado la garantía. Perfecto. Te quedaba un segundo, mira. A la respuesta de Dante y ya pasamos a las conclusiones. Jacob, cuando quieras nomás, arranca. Perdón, Santi, ¿cuánto tiempo 2 minutos tenés. para responder a eso? Sí. Ok, sí. Creo que nuevamente repetimos este ciclo que Dante va a lanzar fuentes judías, que no sé si las ha leído en la profundidad, por lo menos que un judío la lee, por supuesto un rabino, las fuentes que él dijo, y les pido que devuelvan este video y verán que respondí, me parece, si se me escapó alguna, respondí a las fuentes, incluyendo las del Talmud y todas esas. La gran diferencia es que nosotros tenemos el hebreo, entendemos lo que leemos, el caso de Daniel en arameo, pero sea como sea. Sobre el tema de académicos versus académicos, yo no le, mira, si un académico como Israel Finkelstein dice que no hay éxodo, yo no me como esos cuentos, como tú dijiste que es la frase que me gusta, pero si tú traes académicos, yo traigo académicos, es decir, yo lucho en tu propio estándar. Si tú traes fuentes judías, que no sé si conoces, yo las respondo, porque yo me pongo en el argumento que me digas. Como les dije, mi propósito aquí no es hacer un show antagonizando, sino es responderles mi punto de vista. Sobre que no he mostrado fuentes, les hablé de cada uno de los que criticaron a Knoll, por lo menos, que quizás a eso te referías. Les dije el nombre de cada uno, el año de la publicación, las críticas que hace, y yo les dejaré posteriormente las fuentes de todo lo que estoy diciendo para que ustedes lean, por supuesto. Sobre citar a Rashi, me parece gracioso que antes estás diciendo que la interpretación de Rashi de Isaías 53 es falsa, es posterior, y ahora estás usando, no, Rashi dice tal cosa, que a propósito yo busqué lo que dijiste de Rashi, no lo encontré. Entonces, no, en Daniel 9 no me aparece eso. Quizás lo estoy buscando mal, pero lo puedo buscar después más a fondo. Quizás es porque no lo encontré. Pero Rashi no era cristiano y de hecho él fue uno de los grandes críticos del cristianismo. Él es el que trae la idea de, digamos, de forma tan criticada y explícita como tú dices, de la controversia sobre Isaías y sobre los salmos y sobre tantas cosas no a favor del cristianismo. Entonces me parece nuevamente como se nos presentan fuentes como si no las conociéramos, y les pido que repitan este video hasta donde vamos. Se le ha respondido todo lo que he anotado, ¿sí? Y si es el estándar de los académicos, académicos. Lo que no se abordó por parte de Dante fue el tema histórico, pero yo ahí lo vi, la pluralidad de judaísmos y todas las definiciones sobre el Mesías que debe liberar a Israel, pero no sé, creo que estoy martillando la misma idea que he dicho 20 veces porque ya, no. Bien, buenísimo. Gracias, Jacob. Ahora sí, ya estamos finalizando. Vamos con los comentarios finales. Tienen 3 minutos cada uno para dar sus conclusiones. Comenzamos por Dante y finalizamos con Jacob. Reitero a todos, más de 3.500 personas que están en vivo en este debate, les agradezco mucho por el respeto, por la forma en la que se han manejado en el chat, gracias a los moderadores, muchísimas gracias de verdad. Reitero, en el comentario fijado del chat en vivo tienen el canal de YouTube de Dante Urbina, el canal de YouTube de Jacob, Filosofía Judía. En ambos canales van a poder encontrar seguramente más y mejor desarrolladas todavía cada una de las ideas defendidas en este debate. Así que ahí están los canales para que los encuentren a estos dos grandes debatientes. Bien, los canales
para que los encuentren a estos dos grandes debatientes. Bien, arrancamos con las conclusiones, 3 minutos para cada uno, arrancamos con Dante y finalizamos con Jacob. Dante, cuando vos dispongas, arranca nomás. Bien, Jacob se ha llenado la boca diciendo una y otra vez, Dante no abordó el tema histórico, no abordó el tema histórico. Lo que he mostrado es que tu particularidad de interpretación histórica sobre el Mesías es solo una particularidad y con fuentes históricas te he citado no solo académicos, sino las fuentes primarias de los papiros, te he dado respuesta. Luego, Jacob dice, nosotros que entendemos el hebreo, pues bien, yo te respondí con lo de Rashi y me dices que no lo encuentras. Busca la exégesis de Rashi, pones Rashi on Daniel 9:26 en la página Sefaria y ahí lo vas a encontrar, lo que he dicho. Dice Jacob, acá no se trata de hacer un show antagonizando. Yo no tengo un antagonismo personal contigo ni con los judíos en cuanto a personas. Tengo un antagonismo contra el error. San Atanasio decía, si el mundo está contra la verdad, pues yo estoy contra el mundo. Se trata simplemente de la defensa de la verdad del Mesías muerto y resucitado. Y tú has tenido un total fracaso en este debate en refutar la argumentación histórica de los 3 hechos. No has refutado que se traten de hechos y no has dado una explicación alternativa de esos hechos. Has quedado totalmente vacío en ese punto. Ahora, tú dices, Dan, yo no traigo como cuento, Dante me trae académicos, yo le traigo académicos. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Punto 1, cuando tú me has dado respuestas sobre los académicos, yo te he contrarrespondido. En cambio, tú te mantienes respondiendo lo mismo que al comienzo. Yo voy avanzando ideas nuevas y tú mismo has revelado que vienes repitiendo lo mismo. Vean el video del debate. Yo cada vez doy fuentes nuevas, ideas nuevas, argumentaciones nuevas, respondiendo cada punto de Jacob. Jacob dice que ha respondido lo que ha apuntado, pues has apuntado muy poco y te has perdido de lo principal. Luego, me dice, yo le respondo a Dante con las fuentes judías. Pues bien, hay académicos judíos que interpretan esas fuentes judías distinto que tú. Por lo tanto, no me vengas a decir que el judaísmo no puede creer en tal o cual idea. Disculpa, Santi, ¿tiempo o un minuto? Ok, que el judaísmo no puede creer en tal o cual idea. No, lo que ha quedado desarmado aquí es la idea de que tú puedas venir a representar el judaísmo. Es solo una línea de judaísmo particular y en vista de eso, no necesariamente hay que creer los puntos que estás dando, como tú dices a la gente, no coman cuento. En ese sentido, yo cierro preguntándome, ¿qué hacemos con aquellos casos en que filosofía judía es refutado por la enciclopedia judía? Por ejemplo, en video del 2 del 3 del 22, desprecias a la Septuaginta como una traducción deplorable, pero la enciclopedia judía le llama la versión más antigua e importante de todas las realizadas por judíos. 2, en video del 10 del 6 del 23, dices, en la mitología hebrea no hay dragones, en el contexto de discutir sobre el Mesías, pero la enciclopedia judía nos habla de un texto judío que relata la persecución de un niño y su madre por parte del gran dragón rojo y que es aplicado al Mesías según apunta la propia enciclopedia judía. 3 y último, en el video del 14 del 2 del 3, sostienes que Jeconías no puede ser antepasado al Mesías, pero la enciclopedia judía dice que Jeconías llegó a ser antepasado del Mesías. Así que puedes culparme a mí de ser un ignorante de hebreo y de judaísmo y todo lo que quieras, pero también échale la culpa a enciclopedia judía. ¡Viva Cristo Rey! Bien, buenísimo. Muchas gracias, Dante. Te pasaste 14 segundos, así que se los vamos a dar a Jacob para su cierre. Jacob, tu cierre. ¿Cuánto tiempo, perdón? Tenés 3 minutos. Bien, Jacob, cuando quieras, arranca. Bueno, de hecho, sobre qué es mi interpretación, una línea del judaísmo, yo fui el que les habló de las líneas del judaísmo del siglo I, cosa que Dante no hizo, y de hecho, los únicos que citó fue a Qumrán, y yo les respondí las fuentes de Qumrán, sobre que al fin de cuentas era una aspiración nacional. Ya hablamos de eso, sobre que no pude, el tema de la resurrección, ya lo dije 80 veces, entonces no lo voy a repetir. El tema de la resurrección lo abordé por 5 minutos, y que no es una gran, digamos, novedad para nosotros. Ahora, sobre que Dante da nuevas ideas, es porque le toca dar nuevos argumentos. Mis argumentos son sólidos, no tengo que decir nuevas cosas. Sobre lo que dice de Rashi, ya encontré lo de Rashi,
y para que lean y vean cómo Dante se destruye a sí mismo, les voy a decir qué dice Rashi en ese pasaje. ¿Qué significa que el ungido será cortado? Es Agripas, el rey de Judea, quien gobernaba en tiempo de la destrucción, que será asesinado. Entonces, Agripas, gracias Dante por destruir que era Jesús. ¿Y qué significa ungido, según Rashi? Es simplemente una expresión que un príncipe, un dignatario. Entonces, Dante acaba de destruir al cristianismo dándonos la fuente de Rashi. Mi línea de judaísmo es solo una línea, pero es que es la línea estándar de oro, incluso en el Nuevo Testamento. Los fariseos se sentaban en la silla de Moisés, en la cátedra. Y la biografía de Pablo, él se presenta como fariseo de fariseos porque es el estándar de oro. Es decir, no, él no decía, no, los saduceos se sientan en la silla de Moisés. No, nosotros, la herencia farisea, somos los que nos sentamos en esa silla. Así que también para la narrativa cristiana, mi línea es muy relevante, como Dante mismo ha presentado un montón de fuentes que hablan sobre nuestra línea. Es decir, si no quieres que hable sobre nuestra línea, no los lances fuentes de mi línea. Entonces, sobre que la enciclopedia judía te refuta, bueno, dices que la Septuaginta es muy importante, entonces Jerónimo, que rechazó la Septuaginta, y como les dije, les voy a dar fuentes después porque es muy poco tiempo para decirles todo esto, pero en sus cartas, ¿sí? Él rechaza los textos griegos y él toma los textos hebreos. Entonces Dante acaba de destruir a Jerónimo y Jeconías, tengo 2 videos, ¿saben por qué Jeconías es perdonado? Porque hace teshuvá, porque se arrepiente, no porque necesitó la sangre de un Mesías, ni nada, no necesitó sacrificio, solo necesitó arrepentimiento y por eso es que se le perdona su pecado en el profeta Hageo. Hay un midrash de eso en Shir Hashem Rabba. Entonces yo los invito, público, a que si ustedes quieren fuentes de judaísmo, pregúntenle a un judío, porque no sé si el profesor Urbina conoce la profundidad de nosotros, solo hemos visto que me ha dado fuentes que todas le han salido en reversa, se ha autodestruido muchas veces. A los académicos, bueno, si tienen tanta fe en los académicos, escuchen lo que los académicos tienen que decir sobre Jesús y sobre si era un Dios y sobre todas estas cosas. No sé, me parece que hubo mucho suicidio intelectual por parte del profesor Dante, lamento decirlo, pero si quieren, nuevamente, y no quiero causar este antagonismo, si quieren conocer las posturas del judío, pregúntenle al judío, es todo lo que quiero decir. Y espera, Santi, ¿este es el cierre del debate este? Sí. ¿Les puedo leer un texto importante? ¿Cuánto tiempo tengo? Mira, te quedan 20 segundos contando lo que se pasó Dante. Ok, entonces, si ustedes en general leen en la Biblia, ahí es que el Mesías no es tan... Les voy a leer la disputa de Barcelona, es un debate en el que forzaron a Nachmanides a debatir con los católicos, ¿ok? Gracias a Dios que hoy en día no nos tienen que forzar, sino que lo hacemos. Nachmanides le dice al rey: Su Majestad, escúcheme un momento, ni nuestra justicia, ni nuestra verdad, ni nuestro derecho tiene al Mesías por fundamento. Por lo tanto, usted tiene para mí más valor y es más preciado que un Mesías. Usted es rey y él es rey, usted es gentil y él es rey de Israel. El Mesías no es otro que un rey de carne y hueso. Y usted, como mi creador, y he puesto que mi siervo a mi creador, o sea, él, bajo vuestro reinado en el exilio, en el sufrimiento, porque Nachmanides no tenía Estado de Israel, y que nos ultrajan continuamente, etcétera, etcétera. Es decir, la idea del Mesías, yo sé que es muy dramática en el cristianismo. Sin Mesías el cristianismo no existe. En el judaísmo hay incluso posturas como la de Hillel, de que el Mesías... No, perdón, no quiero... Eso dice no quiero ser... Si ustedes, No quiero faltarte de respeto, lo que pasa es que, claro, ya nos pasamos un minuto. Te di un minuto de más. está bien. Quiero pedir Perdón. por justicia que solo se me dé un espacio de 10 segundos nada más, dado que él ha tomado casi un minuto. Yo solo pido 10 segundos, nada más. Bueno, pero acá arréglenlo entre ustedes porque si no, a ver, es como que no terminamos más, sino... Por mí está muy bien. No, Ok, por supuesto, no. 10 segundos. ok. Entonces, concluí la idea, Jacob, y pasamos a los segundos a Dante. ¿Te parece bien? Pero no se me acabó el tiempo. No, está bien, pero como le vamos a dar estos segundos a Dante, ¿qué te parece si concluís las ideas en pocos segundos? Yo puedo decirles que si este es el cierre para ya despedida, ¿verdad, Santi? Sí. Bueno, quiero decirles que al final de cuentas, con Mesías, sin Mesías, que el público, que sean buenas personas, que hagan un mundo mejor. Todo lo demás son detalles que sabremos cuando llegue o ya llegó, revuelvo. En verdad son detalles. Solo les digo que el mundo en verdad depende de qué tan buenos seremos, que hagamos justicia, que hagamos un mundo mejor, y eso es con lo que en verdad quería llegar hasta esta charla. Bien, buenísimo. Muchas gracias, Jacob, de verdad. Vamos a darle los segundos que pedía Dante y ya concluimos. Sí, en ese caso en justicia yo usaría mis 10 segundos para decir algo muy pequeñito sobre el tema, porque él habló sobre el tema como en un minuto más, y luego mi despedida breve. ¿Para Bien. en justicia? Dale. Mis 10 segundos. Solo para apuntar
por un tema de honestidad intelectual, yo en ningún momento dije que Rashi, en su exégesis de Daniel 9:26, decía que Jesús era el Mesías. Yo nunca dije eso, no usé el texto para eso. Usé el texto solo para indicar que Rashi interpretaba la palabra de cortado, yikaret, como asesinado, solo para eso. Listo. Bien, buenísimo. Mi despedida. Listo, unos segundos para despedirte y concluimos. Perfecto. Ciertamente queremos un mundo mejor. Ciertamente todos debemos ser buenas personas, pero me parece que es un estándar demasiado bajo. ¿Qué tal si estamos llamados a ser santos, a tener comunión con Dios a través del Mesías muerto y resucitado Jesucristo? No me quiero diluir en la generalidad de ser buenas personas, sino ver a aquella persona que ha muerto y resucitado por nosotros y que es la persona clave de la historia, el judío Jesucristo. Gracias. Gracias, Dante. Gracias. Rich, es sutil placer. Que ambos estuvieron a la altura, ambos han expuesto de una forma extraordinaria y de los dos hemos aprendido mucho. Así que muchas gracias de verdad. Gracias Dante, gracias Jacob. No les quiero abrir nuevamente el micrófono para que nadie del otro lado interprete como que uno está quizás inclinándose a uno o el otro. Ustedes saben de que mi intención ha sido tratar de ser lo más imparcial posible. Espero que ambos se hayan sentido bien cómodos. Eso para mí sería muy gratificante. Les envío un abrazo enorme a los dos. Ustedes tienen permiso para usar este debate, para postearlo en sus canales. Así que muchas gracias a los dos y espero que no sea la última vez que ambos estén aquí en este canal. Un abrazo enorme, chicos. Dios les bendiga. Un abrazo a todos. Gracias, Jacob. También el intercambio es duro, pero hay el aprecio y el respeto. Un abrazo a todos. Gracias, sí, estamos en contacto, profesor. Chau, chau. Saludos, Santi.